podamos estar no solamente en este foro, sino también lo hagamos la transmisión a través de YouTube. Si me permiten un segundito para comenzar de manera formal nuestra transmisión. Gracias, licenciado Carlos Ávila, de aquí de Costa Rica. Ya tenemos la fortuna de que estén con nosotros una vez más en estos conversatorios internacionales. Para ello me gustaría, si nos hace el favor, licenciado Carlos Ávila, de darle unas palabras de bienvenida a nuestro ponente, el maestro Fernando Ralero. Adelante, licenciado, permítame. Ya está su micrófono. Buenas tardes, estoy ya en conexión. Muy buenas tardes, auditorio de esta tarde de estas conferencias internacionales en las que nos reúne todas las semanas, y gracias a ese esfuerzo tan valioso de la doctora Matilde Fernández, que hace posible que podamos tener estas interacciones. Y por supuesto a todos nuestros ponentes, que son los que nos colaboran y nos traen todos estos diversos temas. Esta es una ventana muy amplia de distintas opiniones de distintas profesiones. No se centra en ninguna materia en especial, sino que hay una serie de materias, de profesiones que siempre están presentes en estas conversaciones internacionales. Y por supuesto que en este momento el caso del maestro Fernando Ralero, que nos viene a dar esta conferencia tan interesante, que es muy motivante para las personas, digo yo, para nosotros mismos, ¿verdad? Entender nuestra mente, ser personas más asertivas, bueno, vivir más felices, ¿verdad? Porque a veces no sabemos ser felices, nos cuesta, y todo es un producto de la mente, todo está en la mente, es una condición humana en que tenemos, pero que no sabemos valorarla, no sabemos trabajarla en la amplitud que nuestro cerebro tiene. Nuestra mente es muy poderosa, y en esta ocasión el maestro Fernando pues nos va a dar, yo sé que una gran charla sobre este tema de cómo entender tu mente y ser más asertivo en tu vida. De tal manera que maestro Fernando Ralero, sea bienvenido a este auditorio internacional que nos acompañan de todos los países latinoamericanos y países también europeos, de tal manera que su auditorio suyo sea bienvenido. Muchas gracias, licenciado Carlos Ávila, que desde Costa Rica nos acompaña. Así también, bueno, aquí mandan saludos de Bolivia, de Uruguay, de España, tenemos gente de Panamá, y bueno, pues para nosotros es un gran placer tener el día de hoy con nosotros al maestro Fernando Ralero, que como ustedes saben, él es un especialista en todo lo que son las neurociencias, que mucho ahora se habla de este tema, que todo mundo creemos que dominamos, pero la verdad es que es un poco complicado el saber a ciencia cierta estos tecnicismos, y sobre todo saber qué significan los conceptos que alguna vez, en algunas ocasiones manejamos de manera muy fácil, y que bueno, no es así. El día de hoy el maestro nos viene a aclarar muchas dudas, nos viene a dar ciertos tips y sobre todo herramientas, cómo entender nuestra mente para ser más asertivos y pensar que siempre hay un mañana, que siempre hay una oportunidad más en esta vida, que no se nos cierren las ventanas, que no se nos cierre la vista y la perspectiva que podamos tener. Sabemos que detrás del árbol hay un gran bosque. Maestro Fernando Ralero, le damos la bienvenida a nombre de las diferentes organizaciones, y bueno, el espacio es suyo. Nada más, por favor, las personas que quieran hacer uso de la palabra, alcen su manita o que sea vía chat, para que en cuanto nuestro ponente nos diga, se pueda dar la interacción de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Es suyo el micrófono, maestro. Por favor, adelante. Ah, perdón.
Perdón, ya se me estaba pasando. Le vamos a pedir a Luis Alberto que por favor nos dé la semblanza de vida del maestro Fernando Ralero. Una disculpa. Adelante. Claro que sí, doctora. Bueno, a continuación les comentaré algunos datos sobre la carrera del maestro Fernando Ralero. Él es empresario, consultor de negocios, conferencista internacional y escritor. Él es mercadólogo por el Tecnológico de Monterrey y ha realizado estudios de administración corporativa en Toyota, Japón. También ha tenido la oportunidad de ocupar distintos cargos en organizaciones importantes a nivel nacional como Vitro, Carrier, Oracle y en varias firmas de consultoría como Neoris. Ha sido consultor desde 1995 y creó su propia firma en el 2003. Desde el 2019 es socio y responsable para México y Centroamérica de BP&S y firma de estrategia con sede en Boston. Ha realizado proyectos en 11 países, en su mayoría con énfasis en reestructuraciones comerciales, estrategias y gestión empresarial, además de ser escritor de diversos artículos sobre negocios, gestión y liderazgo. Ha publicado 2 bestsellers, Radicalmente en el año 2017 y también Mentalidad Efectiva en el 2020. Además, ha sido conferencista en cientos de foros y universidades en toda Latinoamérica en temas sobre todo de neurociencias, liderazgo, tendencias de negocios e innovación. Muchas gracias por acompañarnos, maestro Fernando Radero. Ahora sí, disculpe, maestro, como vamos, no deseamos su semblanza de vida. Y bueno, esto nos las mandó muy corta porque sabemos que su trayectoria es mucho más amplia. Ahora sí, bienvenido. Este es su espacio. Su micrófono, maestro. Su micrófono. Listo. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por esta presentación. Gracias a todas las personas que nos están acompañando desde los diferentes países. Déjenme platicarles muy poquito de mí. Ya me presentaron. Esta no es una charla motivacional. Aquí nadie va a salir abrazándose ni pegando de gritos ni nada de eso. Aquí vamos a hablar de ciencia, pero la ciencia enfocada al cerebro. Y va a ser bien interesante porque hoy te vengo a hablar de ti. Y lo que venimos a platicar, y mi objetivo aquí con esto, es que al final de este conversatorio, ahorita vamos a platicar un poco de esto, es que te lleves algunas ideas de que te hagan ver que no estás loco, de que no eres una persona raro o rara, y de que muchos de los problemas que sientes que hay en tu vida, en la forma en que piensas, de la forma en que tu diálogo interno te está afectando, te voy a dar algunas pautas de ciencia que te van a ayudar a entenderte, a conocerte mejor. Y en la medida en que tú te conoces mejor, tú vas a poder empezar a cambiar. Entonces es bien importante. Te voy a estar bombardeando con una buena cantidad de conceptos de ciencia aplicada a la vida. ¿Sí? Pero como tal, a mí me caen muy mal los motivadores. Entonces no se trata de motivar a nadie. Yo no creo en la motivación. La motivación tiene que ser algo espontáneo, algo que alguien lo quiera hacer. Lo que sí estoy seguro es que si le damos a las personas herramientas sólidas, no ideas, no magia, no cosmos, sino algo constatado, probado por la ciencia, que la gente lo entienda, lo asimile, con herramientas prácticas, es como se pueden hacer los grandes cambios. Bien, esto es un conversatorio. Entonces, la dinámica que vamos a hacer hoy va a ser un poco diferente. No sé cómo lo hayan hecho antes. Pero lo que vamos a hacer es, yo voy a platicar unos 50 minutos y te voy a dar una buena cantidad de conceptos de neurociencias. Te pido que vayas anotando todas las dudas que tengas y al final vamos a tener una interacción directa donde en el chat pueden ir poniendo sus preguntas y igual la doctora nos puede al final, en un espacio que daremos para esto, ir leyendo las preguntas y con todo gusto voy a ir respondiendo. Normalmente las preguntas son mejores que las respuestas que yo doy. Entonces, créanme que voy a hacer mi máximo esfuerzo de que las respuestas que yo te dé sean al menos de la misma calidad de las preguntas que tú me haces. Bien, entonces, vamos a empezar, ¿no? Mi compromiso contigo es que durante los próximos 50 minutos, un poco más, no te aburras y te dé buenas herramientas que puedes usar inmediatamente, aplicar para tu vida, para tu profesión, para tu empresa también, y que va a mejorar no solo la relación que tienes con las demás personas y la forma en que percibes la vida, sino la forma en que te percibes tú mismo. ¿Bien? Entonces, empecemos, vamos a hablar de ciencia. Cuando hablamos de neurociencias, la gente se imagina algo mágico o algo fantástico y del universo y del cosmos. Y nada que ver.
Los seres humanos hemos querido entender, aprender qué es lo que pasa aquí dentro de la cabeza desde la época de los chinos, de los griegos y en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, gracias al avance de la tecnología, hemos podido aprender más en los últimos 20 años que en toda la historia previa de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque ahora nos podemos poner una serie de aparatos, una serie de sensores que permiten identificar cuáles son las distintas funciones del cerebro que se van activando ante diferentes estímulos. Por ejemplo, tenemos aquí un resonador magnético. El resonador magnético te permite identificar las áreas del cerebro que se van activando ante diferentes estímulos. Entonces, por ejemplo, si ven esta foto, la persona que está aquí abajo de azul soy yo, porque yo no puedo hablar de algo que yo no haya probado. Bien, aquí no, por cierto, aquí no vamos a hablar de religión, no vamos a tocar ningún tema religioso precisamente porque no hay forma de demostrarlo. Todo lo que yo te voy a decir no son ideas, son conceptos que han sido probados por la ciencia. Entonces, por ejemplo, el resonador magnético nos permite poder identificar cuáles son las distintas áreas del cerebro que se activan ante estímulos, que puede ser como cuando tienes una idea, cuando te enojas, cuando te hacen cosquillas, distintas cuestiones, y entonces el poder entender cuáles son las distintas áreas del cerebro que se activan nos ha permitido tirar a la basura una buena cantidad de creencias tontas como de que usamos solamente una parte del cerebro. Mentira, usamos todo el cerebro. De que la gente a cierta edad ya no puede aprender. Mentira, toda la vida seguimos haciendo conexiones neuronales. Entonces, nada de que yo me jubilo a los 65 y dejo de pensar y de funcionar y ya no sirvo. No, señor. Toda la vida puede seguir aprendiendo. Entonces, la tecnología es lo que nos ha permitido poder avanzar en el conocimiento que tenemos hoy del cerebro. De hecho, esas fotos que ves ahí, ese soy yo. Ese es mi cerebro. Ese cachetón que ven ahí, soy yo. Pues ahí me puedes ver desde arriba, desde frente y desde el costado. Me puedes conocer ya más, de una forma mucho más íntima que muchas personas de mi familia. Entonces, es importante esto. Todo lo que vamos a platicar ahora son aspectos demostrados de la ciencia. Entonces, por favor, ayúdame, ve tomando nota con todo lo que me vas a preguntar al final. Vamos a entender un poco la diferencia entre el cerebro y la mente. ¿Ok? El cerebro es el órgano físico, lo que tú puedes tocar y palpar, y pesar. Y la mente son nuestros pensamientos y emociones. Es como el alma y el cuerpo. El cerebro es el cuerpo y la mente es el alma. Sabemos que está ahí, vemos, o sea, sentimos cómo funciona, pero no la podemos describir. A pesar, por ejemplo, de cuestiones de que la ciencia explica mucho las diferentes zonas que se activan en el cerebro, hoy realmente es muy poco lo que seguimos sabiendo del cerebro. Por ejemplo, hablamos de pensamientos. Bueno, yo puedo identificar exactamente qué zona del cerebro se activa cuando tú hablas de Dios, cuando tienes una idea, cuando estás haciendo algún recuerdo, cuando estás con mucho estrés, cuando tienes miedo, perfectamente se identifica. Pero no sabemos realmente qué es lo que pasa. Es decir, ¿qué es un pensamiento? ¿Qué es una emoción? Las podemos ver. Podemos ver qué foquitos se prenden en el cerebro, pero no podemos entender realmente qué pasa. No podemos entender cómo realmente tenemos la capacidad de poder guardar un recuerdo, el recuerdo de un olor, el recuerdo de una sensación. Sabemos que lo podemos hacer, sabemos dónde está, pero no lo podemos explicar en detalle. ¿Por qué? Porque queríamos no solamente entender la función de las neuronas, entender la función del uno a uno de las neuronas. Sabemos que hay conexiones neuronales, circuitos bien complejos. ¿Cuál es el reto aquí? De que tendríamos que poder entender de un solo vistazo, toda la conexión de cada una de las neuronas. Y tenemos unos 80,000 neuronas que se están interconectadas entre todas. Entonces, imagínate la gran cantidad de millones de conexiones y cada interconexión sirve para algo distinto. Y todo el tiempo estamos generando nuevas conexiones neuronales. Cada vez que estamos aprendiendo algo nuevo, ese recableado se sigue haciendo una y otra vez. Eso es por eso la complejidad de conocer realmente el detalle de lo que está pasando. Entonces, a pesar de que sabemos muchísimo más que en toda la historia previa de la humanidad, aún nos queda demasiado por aprender. Pero hay algunas cuestiones bien importantes que ya hemos podido demostrar, ¿no? Pensemos primero que nosotros venimos de una evolución de millones de años, ¿no? Primero veníamos de los reptiles, luego veníamos de los mamíferos,
y apenas hace 100,000 años, hablando de millones de años, y fue una evolución de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, y apenas hace 100,000 años, tú y yo somos exactamente iguales que un cavernícola que vivió hace 100,000 años. Igualitos, ¿eh? En todo, en cara, en manos, en todo esto. Sin embargo, la vida es otra. Hace 100,000 años estábamos desnudos, vivíamos en cuevas, nos atacaban los depredadores, no hablábamos. Estuvimos 60,000 años sin hablar. Imagínate qué interesante, 60,000 años sin hablar. De leer y escribir tenemos entre 4 y 6,000 años apenas. De vacunas como 300 años. De que tú le pongas sal a los tacos como 150 años. De smartphone y de internet unos 50, 60 años. Y de smartphones como 15. De redes sociales por ahí también. ¿Qué te quiero decir esto? Que el mundo evolucionó muchísimo en los últimos 100,000 años. Sin embargo, nuestro cerebro no evolucionó a la velocidad que evolucionó la vida, que evolucionó la civilización. Por lo tanto, aunque el mundo es otro, para tu cerebro de una forma inconsciente, tú y yo seguimos estando desnudos, sin poder hablar, nos siguen persiguiendo los depredadores y tenemos que defendernos. Así estamos. Entonces, muchas de las reacciones que tú y yo tenemos todo el tiempo tienen esa explicación, esa justificación. Entender que tenemos un cerebro que está pasado de moda, pasado 100,000 años de moda. Entonces, muchas de las reacciones que tenemos son exactamente las que tendríamos hace 100,000 años. Entonces, cuando empiezas a comprender eso, es, oye, ¿por qué de repente me enojo sin sentido? Oye, ¿por qué de repente pierdo el control y no puedo pensar? Es muy sencillo, es muy simple. En los momentos de que estábamos en las cavernas, podríamos activar dos sistemas de supervivencia. En uno era un sistema de exploración, donde tú te ponías a revisar alternativas para salir adelante y eso permitía expandir tu mente. Y en el otro caso era cuando había un peligro. Y cuando había un peligro, automáticamente tu cerebro, tu cuerpo se prepara para luchar. Quita sangre del cerebro y la pone en los músculos. Quita sangre del estómago y la pone en los músculos. Quita sangre del aparato reproductor y la pone en los músculos. Y te preparas para poder reaccionar ante una amenaza. Cuando te atacaba un depredador, tú puedes hacer 3 cosas. Corro, me quedo paralizado del miedo o me armo de valor y lucho. Oye, ¿por qué 3 y no 40? Porque en los momentos de la verdad, de los trancazos, no había mucho tiempo. Entonces, tu cerebro agarraba siempre una de esas 3. Bueno, hoy ocurre exactamente lo mismo. Hoy tienes a un depredador que puede ser tu pareja que te pide para el gasto, que puede ser tu jefe que te está regañando, que puede ser un cliente que te reclama de una factura o de un pedido que no le llegó. Y tú inconscientemente, ¿cómo reaccionas? Igual, corro y me escondo, me quedo paralizado del miedo o me enojo y lucho. Y en esos 3 casos, automáticamente, tu cuerpo quita sangre del cerebro, del estómago y del aparato reproductor. Y entonces se prepara para poder luchar. Hoy la ciencia nos demuestra que tu cerebro y tu mente no distinguen entre fantasía y realidad. Para ellos siempre es real. Por lo tanto, tampoco distinguen entre miedo y susto. ¿Cuáles vencen entre miedo y susto? Que el susto lo tenemos aquí, el peligro. Tenemos al tigre que nos persigue. Tenemos a alguien con una pistola que nos ataca. En cambio, el miedo es algo que nos imaginamos que puede ocurrir. Bueno, tu cuerpo reacciona exactamente igual en ambos. Es decir, se prepara para correr, para luchar o para quedarse paralizado. Y entonces eso llévatelo a todo en tu vida. Cuando tu mujer, tu pareja, tu hombre, tu amigo te reclama o tienes una discusión con él, automáticamente te enojas y cada vez tratas de gritar más fuerte. Y entonces eso quita sangre del cerebro, de la parte córtex, del cerebro frontal, y entonces ya no mides tus palabras y eres más ofensivo y eres más agresivo. Entonces, entender esa cultura, esa evolución animal es lo que permite que podamos aprender a controlarnos, a entender esas reacciones tan espontáneas y a veces tan terribles que tenemos. Entonces, hay 3 características. Te estoy bombardeando, lo sé. Y de eso se trata. Soy empresario y quiero que esta hora sea lo más provechosa para ti y para mí. La plática se está grabando. Entonces es importante que vayas captando lo más que puedas, anótale las dudas para que al final me las preguntes. Y si luego tienes duda de todo esto, regresa al video de Facebook y de YouTube y vuélvelas a consultar. Bien,
El cerebro, la mente, tiene 3 características bien importantes. Número 1, es bien egoísta, trae su propia agenda, quiere mucho placer y poco dolor para el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que es como si tuvieras a alguien que dentro de ti trae una agenda distinta y la tuya no le importa. Tienes a alguien dentro de tu cabecita que trae una idea diferente a la tuya. Entonces, ¿qué significa esto? El cerebro quiere mucho placer y poco dolor para él, no para ti. Oye, Fernando, pues qué cosa tan normal. Yo también quiero tener mucho placer y poco dolor. Pues todos. Sí, pero ¿qué pasa con esto? Cuando el cerebro percibe que una cierta información que recibe le va a causar dolor, automáticamente la bloquea. No te permite que tú siquiera la recibas. Y si el cerebro considera que la información que te estoy dando ahorita te va a servir y te va a generar algún placer, te presta neuronas para que tú puedas captar lo más posible y pueda entrar en tu mente. Así funcionamos. Por eso, cuando alguien ataca a tu equipo de fútbol favorito, cuando ataca a tu religión, ataca a tus hijos, ataca a tu político de moda, tú te enojas y automáticamente cierras, no escuchas de razones y quieres pelear. Eso lo hace tu cerebro por ti y tú ni cuenta te das. 95% de todas las cosas que decidimos en la vida las hacemos de forma inconsciente. ¿Qué quiere decir? Hay una parte del cerebro que decide por ti. Solamente nosotros, los seres humanos, solo pensamos el 5% de las cosas. El 5% son cosas que razonamos, que analizamos y que entonces podemos muchas veces tomar quizás una mejor decisión, pero ni siquiera es así. Yo te hablaba hace rato que había varias capas del cerebro. Tenemos una capa animal, una capa emocional y una capa racional. Que la capa racional, aunque es el 85% de toda la superficie cerebral, lo que se llama la corteza cerebral, es el 85%, como te dije, solamente lo usamos el 5% de las veces. Solamente el 5% de las veces usamos esa cosota, que es la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de las veces lo decidimos o por animales o por emocionales, y solamente el 5% racionamos. En otras palabras, siempre nos han dicho que los seres humanos somos seres racionales, que tienen emociones. No, señor. Hoy la ciencia nos demuestra que los seres humanos somos animales emocionales que a veces pensamos. Entonces, número 1, tu cerebro es bien egoísta. Número 2, tu cerebro le encanta tener la razón, le encanta estar bien seguro, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Los seres humanos nunca tenemos toda la información para poder decidir, jamás. Siempre hay alguna información que no sabemos. En la actualidad íbamos caminando y de repente veíamos una ramita que se movía y decíamos, ahí atrás hay un león, por lo tanto, corre. A veces había león y a veces no había león. Pero cuando decíamos, no hay león, déjame ver qué hay, salía el león y te comía. Y ahí quedabas. Entonces, el poder aprender a decidir sin tener toda la información era una muestra de evolución. Hoy, ¿qué ocurre? Hoy tenemos que poner un negocio, tenemos que casarnos, tenemos que cambiar de trabajo y jamás tenemos toda la información. Entonces, ¿qué hace tu cerebro para que tú estés tranquilo? Para que te sientas a gusto con la decisión que estás tomando. ¿Ok? Esa información que no tienes, se la inventa. Así de sencillo. Con tal de sentirse tranquilo. Tienes un problema hay un cliente que no te compras un producto y bueno, pues ni modo. ¿Y qué ahora? ¿Por qué no te compró el producto? Oye, pues porque estaba muy caro el mío, porque el otro era mejor, porque le caí mal, por lo que gustes y mandes. Tú nunca lo vas a saber a menos que le preguntes al cliente. Invitas a salir a una muchacha. Oye, ¿quieres ir conmigo al cine? No, gracias. Híjoles, es que le caen mal los veracruzanos. Es que ya vio la película. Es que tiene otro novio. Es que. Pero en el fondo no sabemos qué pasa, a menos que se lo preguntemos. Pero a tu cerebro le encanta inventarse una telenovela para poder llenar esos huecos de información, lo cual provoca que cometamos terribles errores en los negocios y en la vida. Entonces, número 1, tu cerebro es bien egoísta. Número 2, tu cerebro le encanta estar seguro. Número 3, tu cerebro es bien flojo. Perfecto, le encanta guardar su energía. ¿Y por qué le encanta guardar la energía?
Porque hace 100,000 años, cuando estábamos en la cueva echados, tirados, teníamos que esperar, porque si nos atacaba el depredador, en un segundo teníamos que levantarnos y correr, luchar o lo que fuera para sobrevivir. Entonces, a tu cerebro le conviene mantenerse relajado, no gastar su energía. ¿Y cómo crees que se cansa el cerebro? El cerebro se cansa pensando. Entonces, tu cerebro no quiere pensar porque se cansa. Suena absurdo. Sí, así es. Así funcionamos. Tu cerebro no se quiere cansar pensando. Oye, Fernando, oye, entonces, ¿cómo le hace para poder funcionar si no piensa? ¿Ok? Por hábitos. Un hábito es una labor repetitiva que hace el cerebro y que se acostumbra a reaccionar de cierta forma. Por lo tanto, ya no tiene que pensar, ya no tiene que funcionar ya no tiene que funcionar conscientemente. Puede funcionar en piloto automático. Tú agarras de repente, todos los días te paras del mismo lado de la cama. Cuando te vas a bañar, te lavas una cosa y luego te lavas otra. Cuando te vistes, lo haces de igual forma. ¿Por qué? Porque el 95% de todo lo que hacemos cada día es exactamente lo mismo que el día anterior. Los seres humanos tenemos unos 65,000 pensamientos cada día, de los cuales casi uno cada 10 segundos. De esos 65,000 pensamientos, 95% todos los días son los mismos. Los seres humanos somos animales de repetición, animales de rutinas, porque eso nos hace ser muy eficientes. Sí, eficientes, pero puede ser que tengas hábitos que estén destruyendo tu vida. Hábitos de pensamiento, hábitos de emociones o hábitos de comportamiento. Normalmente pensamos lo mismo, reaccionamos igual y nos comportamos igual. Puede ser que eso es lo que hace que tú puedas mantenerte años en un trabajo que no te guste, con una pareja que no te hace feliz o en un negocio que más que generarte ingresos y satisfacción, te genera problemas. ¿Ok? Entonces, tu cerebro es bien egoísta, es bien, quiere estar seguro y es bien flojo. Por lo tanto, podemos entender que tu cerebro no está hecho para que tú seas feliz. No está diseñado para eso. No está diseñado para que tú tengas un negocio espectacular o seas el mejor en tu profesión o tengas una vida plena o hagas deliciosas carnes asadas o arroz con coco allá en Colombia o tengas una relación de pareja espectacular o tengas los hijos más bonitos. No, señor. Tu cerebro está hecho para sobrevivir y eso lo hace muy, muy bien porque te mantiene vivo, porque te mantiene estable. Si tú con lo que hoy hiciste viviste, tu cerebro te va a decir mañana haz lo mismo y pasado también. Si tú con lo que hoy hiciste viviste, no fuiste feliz, no triunfaste, no, olvídate de eso, eso no le importa al cerebro. Si tú te mantuviste vivo, el cerebro ya cumplió. Por eso cuando vas corriendo, la gente que practica distancias medias o largas, el problema es en tu mente. Oye, ya te cansaste, Fernando, ya no, ya párale, ya. Tu cerebro no quiere que rompas la marca del maratón, tu cerebro quiere que no te lesiones. Entonces lo importante es aprender a entender esa labor que tiene el cerebro, que es una labor autolimitante. Y aquí no estamos hablando del cosmos ni nada, estamos hablando de que a veces tenemos el enemigo en casa y ya sabemos ahora qué es lo que busca ese enemigo. Entonces, nuestra labor es aprender a entender cómo hago para ir callando esa vocecita interna e ir reemplazando esos malos hábitos de pensamiento, de emociones y de comportamiento por algo que me haga ser una mejor persona, con una vida más plena y feliz. Espero tus trancazos, tus dudas al final. Vamos a cambiar de slide. Aquí podemos ver una foto bien interesante. La foto está de cabeza. Bien, ya lo vimos, ¿ok? Piensen bien, ¿qué hay en esa foto? ¿Qué hay en esa foto distinto? Déjame ayudarte. Oye, el pelo de la chica está de cabeza. No, el pelo está bien, lo que pasa es que la foto está de cabeza. Oye, ahí hay 4 personas, sí hay 4 personas. Oye, es que todos están riendo. Pues qué bueno, porque están felices. O sea, eso no tiene nada de extraño. A lo que no estuvieran felices, no, pero bueno. ¿Qué ves de extraño en la foto? ¿Qué ves raro? Fíjate bien, te voy a dar unos segundos. Fíjate muy bien. ¿Ok? Fíjate bien en todos, en la cara de todos. ¿Ok? Vamos a cambiarla. 1, 2, 3. ¿Ok? Fíjate en esto. ¿Ok? Tu cerebro quiere evitar el dolor. Por lo tanto, cuando ve una situación que considera que le va a causar dolor a él, no a ti, te la bloquea para que tú no la percibas. Y tú ni cuenta te das. Tu cerebro decide todo el tiempo por ti.
para bien o para mal, pero es su decisión. Entonces, en este momento de tu vida, no sé qué edad tengas, yo tengo 50 años, pero entonces podemos entender que muchas de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida no fueron tomadas conscientemente por nosotros, fueron tomadas por alguien más, alguien que traía su propia agenda. Y la tuya no le interesa en lo absoluto. La mente tiene algunas trampas bien importantes. Cuando hablamos de los sesgos cognitivos, por ejemplo, un sesgo cognitivo es un mal funcionamiento que tiene la mente o el cerebro y que hace que el procesamiento de la información no sea de la forma más lógica y racional. Repito, un sesgo cognitivo, y hay muchísimos sesgos cognitivos, es como un mal funcionamiento que tiene la mente o el cerebro, que el resultado no es el resultado más racional y lógico. Nos gusta pensar a veces que el cerebro es como una hoja de Excel, que yo le pongo una fórmula y ahí voy poniendo los números y todo se va calculando perfectamente. No, no somos así. Somos más animales, no somos máquinas. Y hay muchas cuestiones de estas. Hay muchos sesgos cognitivos. Por ejemplo, tenemos el sesgo de la confirmación. El sesgo de la confirmación es que cuando tú estás pensando algo y quieres buscar información, normalmente, inconscientemente, vas a buscar información que confirme lo que tú ya pensabas de eso. ¿Sí? Oye, pues si yo creo que tomar mucho azúcar es malo para el cuerpo, a ver, hay que hacer un trabajo de eso, pues yo entro al internet y voy a poner daños que hace el exceso de azúcar en el cuerpo y me va a dar un montón de información sobre eso. Pero si yo creo que el azúcar es buena para el cuerpo, voy a poner en el Google, voy a decir beneficios del azúcar en el cuerpo y adivina qué, me va a dar un chorro de beneficios del azúcar en el cuerpo. Entonces, depende de lo que busque, pero todo de parte de lo que crea yo. Por eso es importante entender esto y aprender a ser objetivos. Y si voy a buscar información sobre un partido político o sobre un equipo de fútbol o sobre algo que implique emociones, pues tratar siempre de abrir mi mente y de buscar aspectos a favor y en contra de ellos. Por ejemplo, en mis talleres, en las pláticas, oye, pues estamos en un debate, ¿estás a favor o en contra de la pena de muerte? A favor, perfecto. Para el debate vas a estar en contra. Y entonces te voy a obligar a que busques mucha información para que definas el punto contrario al que tú crees. Y eso lo que va a permitir, con mucho esfuerzo para ti, es que tú amplíes tu criterio. Y entonces puedas acabar defendiendo mucho más tu propio concepto, pero entendiendo ya la postura de alguien más. Normalmente no nos damos permiso, no nos damos la oportunidad de poder entender otros puntos de vista. ¿Por qué? Porque tu cerebro no quiere dolor, quiere mantenerse en los mismos. Cuando estamos hablando de investigaciones, pues la verdad deberíamos funcionar en base a datos y no es cierto. Funcionamos en base a historias, en base a relatos. No pensamos, no decidimos en base a estadísticas, en base a números. Oye, son temas, no quiero hablar de temas muy polémicos, no quiero que esto se desvíe. La violencia de la mujer, problemas de preferencias sexuales, todas esas cuestiones. A veces opinamos en base a lo que creemos o en base a lo que nos dijo alguien, pero muy pocas veces constatamos la fiabilidad de los datos. En este momento de la historia es cuando mejor estamos. Pero si escuchamos a una comadre que la acaban de asaltar afuera de su casa, empezamos a pensar, caray, es que la violencia está terrible. Yo no digo que no sea terrible o que sea buena, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la forma en que estamos interpretando esa información, que en lugar de constatar datos realistas, preferimos buscarlos en YouTube o buscarlos en Facebook o con lo que nos dicen los comadres, los vecinos o tu mamá. Oye, voy a poner un negocio de pasteles y mi mamá dice que mis pasteles son los más ricos del mundo. Perfecto. Oye, ¿tu mamá es una muestra representativa del mercado? A mí no me parece. A mí no me parece. Tendrías que hacer un sondeo realista, ¿no? Pero entonces nos encantan estas historias. Podemos hablar muchísimo de esto. Voy a brincarme algunos temas. Es importante aquí entender cómo percibimos las cosas. Hay muchas cuestiones, ¿no? Voy a brincarme mucho. Al final, atáquenme. Podemos hablar de hedonismo adaptativo, podemos hablar de disonancia cognitiva, podemos hablar de todo lo que ustedes quieran, aspectos de la memoria, con gusto. Al final platiquemos de eso. Pero es importante entender la forma en que interpretamos nuestra realidad. Los seres humanos vemos la realidad a través de, no de los ojos, sino a través de nuestra mente. Es decir, nuestra mente pone unos filtros sobre nuestros sentidos que nos hacen percibir una realidad de una forma
completamente distinta, ¿sí? Distinta para cada quien. Entonces, ¿de qué depende la forma en que interpretamos la realidad? Básicamente, nuestra percepción de la realidad depende de 3 cosas distintas. Número 1, depende de las creencias que tengamos, ¿ok? Las creencias son una formación que vamos recibiendo durante toda nuestra vida y está formada o regida por quién eres, quiénes son tus papás, en dónde naciste, cuál es tu religión, quiénes eran tus amigos en la infancia, en qué país vives, en qué región del mundo vives. Eso va formando tus creencias. Hoy las creencias son la forma en que tú quisieras que fuera el mundo, en lo que para ti es normal que sea el mundo. Y entonces es, ¿cómo esperarías que te tratara a ti la gente? ¿Cómo esperarías que fueran las cosas, que funcionara la vida? Es como tú quisieras que fuera, no como realmente es. ¿Bien? Entonces, número 1, las creencias. ¿Bien? Es aspectos completamente irracionales, nada lógicos. Oye, ¿por qué los niños se visten de azul y las niñas se visten de rosita? Por tradición. Oye, si yo lo he visto de rosita, ¿voy a afectar su preferencia sexual? Claro que no. No existe ninguna evidencia que demuestre eso. Son rumores. Oye, ¿por qué Santa Claus es rojo? Por una campaña de la Coca-Cola. Oye, ¿por qué se comemos 12 uvas? Ah, bueno, porque había exceso de oferta de uvas y para que se las acabaran, se inventaron los 12 deseos. Y así estamos llenos de esas creencias que en el fondo, al final ni siquiera sabemos que las tenemos, porque vivimos en esas creencias y eso es lo normal para cada quien. Vivimos en la creencia. Tú tienes una idea, pero en la creencia tú estás. ¿Bien? Religión, política, preferencias de cualquier tipo, gustos, todo eso es en base a tus creencias. Número 2, en base a los estados de ánimo, los estados emocionales, ¿ok? Una emoción es algo que dura 1 segundo y es algo que nos protege de los depredadores y nos permite estar vivos. La alegría, la tristeza, la sorpresa, el miedo, la ira y el asco son cuestiones que a veces duran pocos segundos, ¿ok? Sin embargo, si eso lo mantenemos en el tiempo, se convierten en estados emocionales que pueden afectar aspectos de nuestra salud, de nuestro sistema inmunológico, inclusive la misma formación de nuestro ADN. ¿Sí? Es bien importante entender todo esto. Pero aquí el punto es que esos estados emocionales nos hacen que veamos la realidad de una forma distinta. Por ejemplo, si tu hijo un día viene de la escuela y reprobó alguna materia, pero ese día a ti te subieron el sueldo, tu jefe te felicitó, lo que quieras, oye, pues sí, no pasa nada con lo de mi hijo. Pero si tú ese día te quedaste sin trabajo, tu jefe te regañó o tuviste algún problema, te pegaron con el carro, entonces esa misma situación de tu hijo la puedes tomar completamente al revés, completamente agresivo, como si el mundo se acabara, ¿ok? Y no es cierto, es simplemente tu estado de ánimo que hace que tú percibas la realidad de una forma distinta. Entonces, número 1, creencias. Número 2, tu estado de ánimo. Número 3, es algo que es espectacular, que se llama el sistema reticular activador ascendente, ¿ok? Es un nombre espantoso, pero es una maravilla del cerebro y ese se convierte en el filtrador. Es el que va filtrando la información que nos interesa de la que no nos interesa. Recibimos demasiada información. Entonces, por ejemplo, si tú estás buscando autos, estás buscando un carro de color amarillo, pues de repente, mágicamente van a aparecer montones de carros amarillos. Si tú estás buscando, si vas a tener un hijo, estás embarazada, de repente, caray, volteas a tu alrededor y brotan las mujeres embarazadas o brotan las carriolas. Siempre han estado ahí. Simplemente que ahora el foco de tu atención está en eso. Es este sistema que es poderosísimo. ¿Y cuál es el punto importante aquí? Que si tú constantemente vives en un estado de depresión, vives en un estado donde todo es negativo, todo hay problemas, eso es lo que tú vas a buscar, eso es lo que tú vas a detectar y va a parecer que toda la vida está llena de eso. Pero si por el contrario, lo que tú estás pensando, estás focalizado en oportunidades de negocio, en buscar gente creativa, gente que desarrolle, gente que crezca, porque tienes un multinivel, porque quieres vender seguros, porque estás vendiendo bienes raíces, y si estás focalizado en eso, eso es lo que tu mente de una forma inconsciente te va a ir armando, te va a ir permitiendo que aparezcan las cosas. No es magia. No es que yo decrete nada y que el universo me lo dé. No, señor.
es que si tú eres consciente de esto y que tú trabajas en tus creencias, en tu estado, en la forma en que ves la vida, en la forma en que tus emociones te lo afectan y en lo que tú pones foco, de una forma consciente, tu inconsciente pronto va a empezar a trabajar en tu favor y te va a empezar a ayudar a que seas más eficiente en lo que quieres lograr. Por eso cuando hablamos de una mentalidad efectiva, no estamos hablando de motivación, estamos hablando de una mente que te ayuda a lograr lo que quieres. Esa es una mentalidad efectiva. Olvídese de cuentos. Eso es. Ahora, ¿cómo podemos ir direccionando o ir mejorando estas conexiones neuronales? Y aquí viene algo importantísimo que se trata del poder del lenguaje. ¿Ok? Decimos que las palabras se las lleva el viento. No, señor. No, señor. No se las lleva el viento. Las palabras que le decimos a los demás, pero también las que te dices tú mismo, lo que están haciendo es que generan conexiones neuronales. Y en base a eso, tú vas actuando, tú vas construyendo tu propia realidad. Sin magia, sin secretos, sin decretos. No, señor. Es la forma en que tú estás construyendo lo que ya platicamos. Estados emocionales, creencias y, por supuesto, el sistema reticular activador ascendente. ¿Ok? Tenemos dos tipos de lenguaje, dos tipos de vocabulario. Tenemos un lenguaje que es descriptivo y un lenguaje que es interpretativo. El lenguaje descriptivo dice, la casa es café. Yo traigo una camisa, mira, tengo 50 años. Ese es un lenguaje descriptivo. Un lenguaje interpretativo es el que le pone emoción. Dices, caray, es que mi casa es horrible, qué bruto, es que ya estoy bien viejo, es que mi vida es terrible. Vas en una lancha y de repente haces un hoyito y se empieza a meter el agua. ¿Qué dice el lenguaje descriptivo? Hay un hoyito. ¿Qué dice el lenguaje interpretativo? Es que siempre me pasa lo mismo a mí, qué bruto, le caigo mal a Dios y todo eso. Y entonces reaccionamos de esa forma. Cuando usamos más el lenguaje descriptivo, tu sistema se convierte en un sistema de exploración y entonces tu mente se expande para buscar soluciones. Pero cuando estás en un lenguaje interpretativo negativo, lo que haces es que todo lo ves como una amenaza, como un peligro. Y entonces tu mente se cierra, quita sangre del córtex, quita sangre del corazón y quita sangre del aparato reproductor. Y la pone en los músculos para luchar. ¿Para luchar ante quién? Si no hay que hacer, no hay que luchar contra nadie, hay que taparle un hoyito a la lancha. ¿Ok? Así es como funciona el cerebro. Ahora, tenemos dos mundos, un mundo mental y un mundo real. ¿Ok? ¿Y qué importancia tiene esto? Muchísima. A ver, rápidamente, hace 500 años, ¿la Tierra era plana o era redonda? Bueno, antes que alguien suelte alguna sonzada, la Tierra era redonda y siempre ha sido redonda. Sin embargo, hace 500 años y un poco más, la gente pensábamos que era plana. Por lo tanto, porque sentíamos que íbamos en un barco y a lo mejor en cierto punto del mar se acababa el mundo y nos íbamos a caer en el abismo infinito, hacia el espacio o hacia lo no sé qué. ¿Ok? Hasta que un cuento se le ocurrió darle la vuelta al mundo y ya vimos que no se caía para ningún lado y que éramos una pelota. ¿Ok? Bueno, pero ¿cuál era el punto? Que hace 500 años nos comportábamos como si la Tierra fuera plana y nos manteníamos estancados. Entonces, a pesar de que vivimos en un mundo real, nosotros nos comportamos en base a nuestro mundo mental, en base a la forma en que vemos el mundo y en que nos vemos a nosotros mismos dentro de ese mundo. Y otra vez, vamos a cuestionar nuestras creencias. ¿Por qué digo que por qué tengo la vida que hoy tengo? ¿Porque Dios quiso que fuera así? No es cierto. Es porque en base a tus decisiones y en base a cuestiones a veces de suerte, buena o mala, o circunstancias de vida, estás en un punto, pero tú no estás limitado ni estás forzado a permanecer con una persona que no quieres, con un negocio que no te gusta o en un empleo que no. Eres completamente libre en la medida en que trabajas, en ti. Es importantísimo entender las emociones. Yo hablaba hace un momento, 6 emociones básicas: la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, el miedo y la ira. ¿Ok? El miedo es una emoción. ¿Ok? La forma en que ganamos valor. Nosotros no le tenemos miedo, y ayúdenme en cada país, porque cada país tiene sus propias historias. En México tenemos a La Llorona, no me acuerdo en Colombia o en Costa Rica, pero tú no le tienes miedo ni a La Llorona, no le tienes miedo al coco, no le tienes miedo a quedarte sin trabajo, no le tienes miedo a que tu jefe te despida o a que tu pareja te deje. En el fondo, a lo que le tenemos miedo es a la propia incapacidad de que si esa situación se presenta,
tú tengas los medios de salir adelante. Tú le tienes miedo en el fondo a tu propia incapacidad, a tu falta de confianza. Por lo tanto, si tú te capacitas, si tú te preparas, haces ejercicio, te luchas, dependiendo de lo que le tengas miedo, te preparas. Es que yo no hablo inglés, pues aprende inglés. Lo que sea, de esa medida tú cada vez vas a agarrar más valor. Y entonces te das cuenta que muchos de tus miedos todos tus miedos son completamente irracionales. En la medida en que tú le pones razón a la emoción disminuye. En la medida que tú comprendes tu dolor, tu miedo, en la medida que lo entiendes y que te das cuenta que son por cuestiones culturales tontas o por tus creencias, en la medida en que tú lo entiendes y lo razonas, cada vez te duele menos, cada vez te afecta menos. Te vuelves más valiente y eso provoca que puedas construir una vida mucho más plena y feliz. Ahora, si tuviéramos que tomar todos los conceptos de la neurociencia, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, si tuviéramos que tomar todos los conceptos de la neurociencia, podríamos agruparlos en cuatro grandes bloques, ¿no? El primero, sobre todo pensando en ¿para qué nos sirve la ciencia? ¿Para qué nos sirve la ciencia? Y con esto voy a terminar. El primero tiene que ver con la forma en que establecemos nuestras metas en la vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos realmente en la vida? Y cuando hago estas dinámicas con la gente, lo que me dicen normalmente es, lo que quieren en la vida es lo que consideran que pueden alcanzar. Es lo que hoy tienen y quizás un poquito más. Pero no se ponen a pensar en el verdadero potencial de lo que pudieran tener si trabajaran en sus creencias y en todo lo que hemos platicado. Entonces, la primera cosa importante es entender cómo la ciencia nos ayuda a poder dimensionar, establecer qué es lo que yo verdaderamente de corazón es lo que yo quiero hacer, es lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero tener, dónde quiero estar. Bien, y eso, el tema también es que nuestra mente está llena de confusiones y de muchas cuestiones animales. Y entonces tenemos una mentalidad muy difusa. Una mentalidad que de repente nos gusta una cosa y de repente nos gusta otra, y hoy echamos muchas ganas a esto y mañana a la otra cosa, y por lo tanto eso es ineficiente. Entonces, el principal aspecto en lo que tenemos que trabajar siempre en nuestra vida es a tener un logro. Un logro. Esa es la parte importante. Oye, Fernando, ¿por qué no una meta? Ok, es muy simple. Tú, al envejecer, tú cumples años. Tú no tuviste que hacer nada para cumplir años. Hoy cumple años mi hijo. Cumple 16 años. Ok, pues el convivir cumplió años. El logro tiene una carga emocional, tiene una carga de que tú tuviste que esforzarte para alcanzarlo. Tiene que tener un esfuerzo adicional, un sacrificio adicional. Entonces, la importancia de cómo estableces un logro, de que sea específico, medible, alcanzable en el tiempo, de que lo pongas por escrito donde te lo estés viendo todo el tiempo para que no pase de tu mente y siempre lo tengas ahí. Pero sobre todo, que tenga la carga emocional que te jale para cuando tú empieces a fracasar y tengas problemas, que sea lo suficientemente grande la zanahoria y grande la recompensa para que con los problemas que tengas, tú siempre sigas adelante, siempre te levantes. Esa es la importancia de aprender con ciencia a construir un logro, no un ogro, un logro. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con los pensamientos. Y esos pensamientos, básicamente es, no, lo que pasa es que Dios me va a premiar y yo me merezco el mundo y me merezco la vida y me merezco esto. No, señor. Déjame decirte algo y a lo mejor me vas a odiar con lo que te voy a decir. Y es que tú no te mereces nada. Tú y yo no nos merecemos nada por lo que no trabajemos de una forma inteligente. Es decir, cuando no hemos hecho nada, la probabilidad de fallar es del 100% y la probabilidad de lograrlo es del 0%. Conforme lo vamos intentando, nos acercamos más a la posibilidad de lograrlo y menos a la posibilidad de fallar, hasta que puede ser que lo logremos o que no lo logremos. Pero no hay que hablar de merecimientos, hay que hablar de probabilidades. Entonces, en la medida en que yo trabajo en mi mente y lo que hago es quitarme la creencia de que yo no nací para esto, de que yo no tengo la capacidad de hacer esto, no, señor. Tú naciste para hacer lo que te dé la gana, para aquello por lo que tú trabajes y te muevas. Trabajes de una forma inteligente. Lo que quiero que entiendas aquí es que no hay un designio divino, no hay un designio que dijo que tú tienes que soportar esto, que tú tienes que realizar esto. No, señor.
Eso es lo que tu cerebro quiere que creas para que mantenerte quieto y fregado y atado a una realidad. Pero no es cierto. Entonces es súper importante aprender a trabajar en tus pensamientos, en tus creencias, para cortar esas limitantes. Solamente es por eso. Y podemos hablar de crisis irracionales de Albert Ellis, y hablamos de los sesgos cognitivos, y hablamos de muchísimas cuestiones. Es un mundo. Podría hablar horas de cada uno de estos 4 temas, pero no importa ahora. Lo que quiero que veas es cómo estas cuestiones con las que todo el tiempo vivimos, hoy la ciencia nos ayuda a poder trabajar en ellas. Entonces ya hablamos de logros y hablamos de pensamientos. Perfecto. Quiero subir al Everest. Perfecto. ¿Cuándo? Lo quiero hacer en 2 años. Ok. Perfecto. Pues habrá que trabajar en tu mente y habrá que prepararse, habrá que hacer cuestiones. Correcto. Hay que actuar. Y aquí tenemos 2 cuestiones bien importantes cuando hablamos de las acciones. Primero, es que tu cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Por lo tanto, si tú crees que quieres bajar la panza y entonces tú dices, yo tengo que hacer 100 abdominales al día. Pero bueno, mañana empiezo, y en la mañana, ay, qué flojera, pues las hago luego. Tú vas procrastinando y entonces tu cerebro estás haciendo cuestiones, pero realmente no haces nada. Te imaginas que haces cosas, pero no haces nada. Por lo tanto dices, no, es que estoy negado y ahora sí con hueso ancho y por lo tanto tengo que estar marrano. No, señor. Simplemente que tu cerebro te está deteniendo para que no corras el riesgo de fracasar, para que no tengas el temor de fracasar, porque eso le causa dolor. Entonces, primero es importante empezar a hacerlo real. Y lo segundo y más complicado es trabajar inteligentemente. No se trata de trabajar mucho, se trata de trabajar inteligentemente. ¿Y eso qué es? Y aquí te hablo como consultor de negocios. Si yo tengo 10 iniciativas porque quiero mejorar mis redes sociales, y de las 10 iniciativas, 9 estoy midiéndolas contra mi logro, contra mi meta, y no me funcionan 9, y una me funciona, ¿qué tendría que hacer? Por Dios, deja de hacer las 9 que no jalan, y la que está funcionando, hazla más. Eso sería lo lógico. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos haciendo las 10. Tengo un proveedor que no me está funcionando en mis redes sociales, en Google AdWords, le estoy dando 2 meses de vida, ¿no? No funcionó, perfecto, ni modo, qué pena, lo termino y busco otro. Y busco otro y otro y otro. Son acciones, pero tengo que estarlas midiendo. Oye, ¿esto que estoy haciendo me acerca a mi logro o no me acerca a mi logro? Si no me acerca, lo dejo. Y si me acerca, lo sigo haciendo y lo hago más. Eso es trabajar la vida como si fuera una estrategia. Las estrategias son 4 decisiones. ¿Qué hago más? ¿Qué hago menos? ¿Qué dejo completamente de hacer? ¿Y qué hago diferente? Ojo con eso. Funciona para los negocios y funciona en la vida. Eso se refiere a las acciones. Y por último, el cuarto elemento, el que nunca nos explican en ningún lado, tiene que ver con las personas de las que te rodeas. ¿Ok? Y aquí hablamos de relaciones y de gente. Y hoy la ciencia nos permite identificar 6 tipos de relaciones en base a un logro. ¿Sí? Yo no digo que no tengas amigos y que no tengas una pareja, claro, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que cuando tienes un logro claro, definido, que ya dijimos que quieres lo que quieres alcanzar y que ya tienes establecido en tu tiempo y que es algo que te mueve, es importante la gente de la que te rodeas. Y podemos identificar 6 tipos de relaciones. Gente con la que saludas en la calle o que te sigue en redes sociales, con la que tienes un mínimo impacto. Y así es. Por lo tanto, si alguien no te saluda en la calle de tu vecino, o tienes un tema con que un seguidor de los 35,000 que tienes habla mal de ti, olvídalo, que no te afecte. Pero la mente no funciona así, la mente sí lo afecta. ¿Ok? Entonces es importante entender esa relación. Segundo, gente con la que quieres, gente con la que estás a gusto, pero que ni te acerca ni te aleja de tu relación, de tu logro. Puedes tener una pareja, pues, oye, yo quiero vender más de esto. Perfecto, pues véndelo, pero entre el fin de semana quédate conmigo, ¿ok? Que no te afecte en el logro, ¿ok? Y ahora vamos a ver 4 que sí te afectan en el logro. 1, aquellas personas que te llevan a un logro distinto, a una relación distinta. Yo quiero ir para acá, pero la relación te lleva hacia otro lado, que a lo mejor no es malo, pero no te lleva a lo que tú quieres. Esa es una. Otra, que te llevan en contra, que te alejan. Es el cliente, es el miembro del cliente que te pone una barrera para que no le vendas a la empresa. Es tu pareja que te dice que no hagas eso. Es el amigo que tú estás a dieta y que te lleva donas. Es la persona que te está alejando del logro. Es importante identificarlo para tomar medidas para alejarte de esa persona.
Otra es, oye, yo no soy la persona que te va a llevar al logro, pero ¿sabes qué? Yo te voy a presentar a quien sí lo va a hacer. Yo conozco a quien sí te va a ayudar. Y la última es la persona que te abre la puerta, la que te lleva directamente al logro. Es ese cliente que te firma, es esa relación importante, ¿ok? Ahora, fíjate bien. Yo, por ejemplo, si quiero lograr romper la venta de producción de mi planta y yo tengo a una persona que es el que funciona y que aplica la máquina, que funciona la máquina, ¿ok? Yo a esa persona y veo que tiene un mal desempeño, bueno, lo capacito, no funciona. Lo estoy midiendo, ¿verdad? Lo capacito y no funciona. Le subo el sueldo, no funciona. Lo motivo. Le traigo una plática de estas, sigue sin funcionar. Le meto al TEC de Monterrey para que lo capaciten, sigue sin funcionar. Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que cambiar. Entonces, emocionalmente lo queremos mantener. Y ese es el tema. Cuando hablamos de trabajar inteligentemente o de utilizar o de analizar nuestras relaciones de una forma consciente, racional, es esto. Me puede caer perfectamente bien una persona, pero no me está ayudando a que yo llegue a mi logro. Entonces, ni modo, la tengo que mover, la tengo que poner en un lugar donde no me afecte. Eso se llama trabajar inteligentemente, pero desgraciadamente no somos así, porque estamos dominados por nuestras emociones. Bien. El punto importante con todo esto, estas 4 cuestiones, logros, pensamientos, acciones y gente, hoy la ciencia le llama el arco de la conciencia. Y esto que hacemos todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo estamos haciendo esto, es lo que hace que tengas una vida terriblemente infeliz. ¿Por qué? 2 puntos importantes. Número 1, ¿cuál de los 4 elementos es el más fuerte, el que tiene que estar más fuerte en el arco? El logro. ¿Por qué? Porque si tú no tienes claro hacia dónde quieres ir, todo lo demás que hagas es difuso. Vas a sentir que eres la mejor Coca-Cola del estadio, la mejor cerveza. Espérame, ¿para qué o cómo? ¿Para vender? ¿Para hablar? ¿Para correr? ¿Para qué? Entonces, en base a lo que quieras, es como vas a alimentar todos los demás. Segundo punto. ¿Qué es lo único en lo que nosotros tenemos el 100% de control? Y mira que control no existe en la naturaleza, pero en nuestra idea, ¿qué es lo único que nosotros controlamos al 100%? Si tú me dices que es el logro, no, señor. Desgraciadamente no. Siempre hay cuestiones que influyen a favor y en contra. Oye, ¿será acaso las acciones? No, tampoco. La gente, menos. Lo único que tú y yo tenemos pleno control es en nuestros pensamientos. Por eso, el domingo en la noche, cuando estás tranquilo, descansado, ya te vas a dormir, tu cerebro empieza a trabajar y te empieza a decir lo que le falta a tu vida y lo miserable que eres y todos los problemas que tienes. ¿Por qué? Porque tu cerebro considera que tú eres el causante y el culpable absolutamente de todo y que no naciste para esto, no naciste para ser feliz. No. Tú naciste para hacer lo que te dé la gana, simplemente que tu meta, tu logro no está claro, que estás trabajando a lo bruto y que te rodeas de puro inútil. Pero el problema quizás no está en ti, está en la forma en que interactúas con todo esto. Y eso es tener una mentalidad efectiva. El poder identificar estas cuestiones y entender esto. Hace algunos años, Wayne Dyer hablaba en su libro del poder de la intención y hablaba de que hay 2 cuestiones. Una cosa es la intención y otras son los mecanismos. La intención es el compromiso ineludible de que tú vas a lograr algo. Es el compromiso ineludible de que tú, irrenunciable, de que tú vas a lograr algo. Y los mecanismos es la forma en que lo vas a lograr. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero aprender inglés. ¿Ok? Esa es mi intención. Quiero aprender inglés. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para aprender inglés. ¿Ok? Pero para eso hay muchos mecanismos. Te puedes meter a diferentes universidades, institutos, o te puedes ir de viaje al extranjero a un lugar donde hablen inglés. Hay diferentes mecanismos. Algunos funcionarán para ti y otros no. ¿Qué es lo más importante? ¿La intención o los mecanismos? 100 a 1. 100 a 1. La intención. Porque si tú tienes el compromiso ineludible, irrenunciable de que vas a hablar inglés, tú puedes probar uno y otro y otro y otro y otro mecanismo hasta que encuentres el mecanismo que te va a permitir cumplir tu intención. ¿Ok? ¿Y por qué te digo todo esto? Porque el mundo funciona al revés. El mundo lo que te quiere vender son los mecanismos. Y si tú no vas a tal universidad y tienes esta maestría, y si no hablas 3 o 4 idiomas, y si no sigues estos pasos, este camino, tú no vas a lograr nada. Mentira.
Hoy vemos gente que sigue diferentes caminos a cualquier edad y logra cuestiones impresionantes. Entonces, ese es el punto, es poder identificar cuál es la intención y cuáles son los mecanismos. Oye, es que yo quiero tener una vida plena y me quiero casar. Error. Otra persona nunca puede ser un logro. La otra persona es un mecanismo. Porque si María no te hace caso, porque si María no te es fiel, o se muere María, tu vida se termina. No, señor. La otra persona nunca puede ser tu logro. Es un mecanismo. ¿Bien? Y otra más. ¿Cuál es el logro de tu vida? Ayer platicando con un amigo. Es que el logro de mi vida es que mis hijos vayan a la universidad y se gradúen. No, señor. Ese no puede ser el logro de tu vida. Ese tiene que ser el logro de la vida de tu hijo. Porque la intención tiene que ser propia, tiene que ser personal. Tu logro podría ser, voy a apoyar en lo posible a mi hijo a que él vaya a una universidad. Y hasta ahí. Pero si tú no lo logras, al final tiene que ser tu hijo. Tiene que ser la responsabilidad de tu hijo. Tiene tu hijo que quererlo. Porque entonces lo que estamos creando es gente inútil, gente sin fortaleza, gente sin metas. Esta parte del cerebro que se llama el córtex prefrontal, que es la parte que está atrás de la mente, es lo que nos vuelve seres humanos. Aquí está la parte racional, ¿sí? La fuerza de voluntad está en esta parte. Entonces, en la medida en que ayudamos a que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos y uno mismo trabaje más en su fuerza de voluntad, esta parte se va desarrollando y te va mejor en la vida. Y te va mejor en la vida al que tiene más voluntad y no al que es más inteligente o más hábil. Es al que sigue esforzándose y luchando una y otra vez. Entonces, ¿qué tienes que trabajar en esto? Trabaja en tus logros de una forma clara, específica, medida. Los vas a notar, tiene que ser algo que te atraiga, que te motive a seguir luchando. Después trabajas en tus pensamientos, vas a cuestionar tus creencias, vas a eliminar todo ese pensamiento que dices que no te mereces nada, vas a quitar todo eso y también vas a quitar todos los merecimientos que tu mamá te dijo que tú te merecías el mundo. No, te lo mereces si trabajas por él. Vas a aprender a trabajar inteligentemente, a medir las cosas, a todo lo que hagas lo voy a medir contra un logro, contra una meta. Y por último, voy a empezar a aprender a racionalizar mis relaciones en base a un logro. Yo no te digo que no tengas amigos que hagan carnes asadas bien ricas. No te estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tu amigo te está alejando de lo que tú quieres lograr, aléjate del amigo y busca relacionarte con gente que te sume, con gente que construya, con gente que vaya hacia el mismo logro. Eso es lo que se refiere con una mentalidad efectiva. Entonces, amigos, en este momento los invito, aquí están mis redes sociales para que me sigan, por supuesto. Y les agradezco mucho que me hayan soportado y ahora si gustan podemos abrirlos, doctora, si quiere usted me puede ir leyendo las preguntas de la gente si quieren seguir anotando sus dudas y doctora, por favor, usted haga el favor de irnos leyendo las preguntas y con todo gusto voy respondiéndolas. Mucha de esta información está en mis redes sociales, tenemos canal de podcast, YouTube, por supuesto, 2 libros que están en Amazon y aquí está la forma de mis puntos de contacto. Entonces, adelante, doctora, la escucho. Gracias. No, pues muchas gracias a usted, maestro, por esta excelente exposición. Yo creo que nos deja muy clara y además nos confronta con muchas de esas falsas creencias, esas creencias limitantes que tenemos y que de alguna manera esta contaminación ambiental de la que usted nos habla, pues nos hace que trabajemos en esas 3 Is o IES, ¿no? Que es la interpretación, la intención y la implementación. ¿Cómo queremos nosotros funcionar en la vida? Dice que para ser seres funcionales, pues tenemos que también trabajar en todos los aspectos biopsicosociales que de alguna manera son parte de nuestro propio desarrollo. Bueno, le voy a dar lectura a algunos planteamientos que nos hacen. Pilar nos dice, ¿hay posibilidad de que una neurona al hacer sinapsis con diferentes neuronas, la respuesta sería diferente? O sea, diferente. A ver, cada neurona está conectada con diferentes neuronas. La sinapsis lo que ocurre con la sinapsis es una hormona que se crea una sustancia química que lo que hace es como que conecta una neurona con otra. Ok, lo que pasa es que es algo mucho más complejo que eso. La cuestión, estamos hablando de miles de neuronas que son un solo circuito. Y efectivamente, las neuronas se pueden conectar de diferente forma y se conectan por primera vez cuando uno aprende a hacer algo. Es como si fuera un hilo muy delgadito, ¿no? Imagínate que vas tú un día a la montaña
y es una montaña virgen, nunca has ido por ahí, entonces vas con tu machete y vas caminando entre la hierba y te cuesta mucho trabajo, pero vas ida y vuelta. Después de 3 semanas de hacer eso camino todos los días, el mismo camino, tú formaste un sendero y es mucho más fácil moverte, ¿no? Igual ocurre con la mente, con los hábitos. La primera vez que hacemos algo es una conexión muy fugaz, pero conforme lo vamos haciendo una y otra vez, se va generando un cable como si fuera un cable de una fibra óptica o un cable de alta tensión. Entonces, sí, correctamente, si una neurona se conecta con otra, se conecta con muchas, con miles al mismo tiempo. Pero lo que importa no es, y esa es la complejidad de esto, no se puede analizar una a una, se tienen que analizar los circuitos completos. Y entonces es lo que hoy la ciencia nos demuestra, lo que se llama la neuroplasticidad cerebral, que es, por ejemplo, si yo me daño una parte del cerebro, esa parte empieza a fallar, pero es posible que con terapia, con mucho tiempo, en algunos casos, no en todos, es posible que esta parte dañada haya otras zonas del cerebro que empiecen a adoptar las funciones de la zona que está dañada. Si yo aquí analizo la vista, con esto analizo la vista y me pego aquí, a lo mejor puedo empezar a ver por acá. Para quitarle yo el sonido. ¿Sí? Es correcto. Entonces, hay que entenderlo como circuitos neuronales, no necesariamente como una a una. Sí, gracias, maestro. Luz Plancarte nos dice, ¿por qué se presenta el autosabotaje en nosotros? Ok, eso es muy simple. Lo que ocurre es que tu cerebro te quiere proteger, tu cerebro te quiere sobrevivir. Por eso tu cerebro siempre te habla negativo. Si vas al gym todos los días, cuando vas en la caminadora, tu cerebro te va a decir, ya te cansaste, ya párale. Ya llevas 3,000 abdominales, no sigas más. O sea, eso es lo que ocurre. Tu cerebro te habla en negativo, pero además te habla en negativo cuando vas a tomar un riesgo para poner un negocio, para cambiar de empleo, para aprender algo más. Tu cerebro es más cómodo diciéndote que tú no naciste para aprender a tocar la guitarra o tú no naciste para aprender a bailar. Cuando en el fondo, si tú quisieras, tú puedes trabajar y puedes desarrollar cualquier habilidad. Bailar, tocar la guitarra, eso. Ahora, hay que también entender que hay una diferencia entre talento y habilidad. El talento es algo innato. Hay gente que si nunca ha ido a una clase de baile, pues baila padrísimo. Y hay gente que le cuesta mucho más. Pero entonces, aunque no tengas el talento, con disciplina, con constancia y con un buen coach, tú puedes desarrollar la habilidad. A lo mejor nunca, puede ser que sí, pero quizás nunca bailas tan bien como alguien que tiene el talento y la habilidad y además se entrena durante años. Pero vas a bailar mucho mejor de lo que ahora lo haces. Yo de niño era terrible, era introvertido y me daba un miedo espantoso a hablar en público. Ahora me divierto y me encanta. Simplemente es cambiar el paradigma. Antes hablábamos de que la gente envejecía y a los 40 años ya eres un viejo. Pues hoy vemos viejos de 50, 60 con mucha más vitalidad que los jóvenes. Todo está acá, eso es. Entonces, por eso es el autosabotaje. Gracias, maestro. Pilar nos dice, ¿cómo lograr que me interese algo que no me es atractivo? Ok, eso no se puede hacer. A ver, por ejemplo, depende de qué estemos hablando. Si estás casado con una persona que no te gusta, pues hay muy poco que puedas hacer para que te guste. Si tú estás en un trabajo que no te hace feliz, tú puedes tratar de verdad de buscarle el lado positivo a ese trabajo o a ese jefe. Puedes buscarlo, ¿no? Y puedes hacer tu máximo esfuerzo, pero en el fondo, si no te cae o no te gusta lo que haces, lo mejor que puedes hacer es cambiar. Hay un concepto súper importante que se llama la metacognición. Metacognición significa pensar en lo que piensas. Metacognición significa ser racional, ser consciente de tus pensamientos. Y esos pensamientos hay que enfocarlos en 3 cuestiones. Lo que pienso yo de mí, lo que pienso yo de el entorno donde estoy, la empresa en la que estoy, y lo que pienso yo del mundo. ¿Sí? Y son creencias. Si yo creo que soy un pobre idiota y que no sirvo para eso, eso es lo que yo voy a inconscientemente provocar. No lo estoy decretando y no es el cosmos, no. Es mi labor inconsciente, es mi parte inconsciente del cerebro que me hace que yo sea inútil para bailar o inútil para hablar. Pensemos en algo bien importante con esto de la metacognición. Tu cerebro consciente funciona a unos 40 bytes por segundo. ¿Ok? Tu cerebro inconsciente funciona a 40 millones de bytes por segundo. 40 contra 40 millones. ¿Ok? Por eso es súper importante que todas esas cuestiones
que nos causan ruido, que muchas veces son de un aspecto inconsciente, volvamos la consciente. Empecemos a, oye, ¿por qué creo que no sirvo para bailar? Oye, ¿por qué no me gusta esto? ¿Por qué no me gusta esta persona? ¿Por qué no me gusta este trabajo? ¿Ok? Llevemos una parte consciente y ahí tomamos la decisión. Es súper importante, es cómo te visualizas. Oye, es que yo no sirvo para vender. Oye, es que estoy trabajando vendo autos y a mí no me gusta ni el sector automotriz, no me gusta vender autos. Yo no sirvo para vender autos. Ok, ¿eso es real? ¿O ese es tu mundo mental? Tenemos dos mundos, el mental y el real. Y es mucho más agresivo el mundo mental. Tú eres el peor, tú eres el más inútil, tú eres el peor. ¿Por qué? Porque no hay peor juez que uno mismo. Y no hay peor juez que uno mismo porque lo único que controlamos al 100, ya te platiqué con el arco de la conciencia, lo único que controlamos al 100 son nuestros pensamientos. Por eso eres el peor. El cerebro es el peor juez para uno mismo. Gracias, maestro. Las personas que quieran hacer uso de la palabra, por favor, levanten su mano y con todo gusto les cedemos el uso del micrófono. Mientras continuamos, Okay, dice Graciela, ¿qué pasa cuando se presentan daños en el cerebro? ¿Se puede reconstruir la memoria? A ver, ¿es correcto? A ver, yo platicaba hace un momento de lo que es la neuroplasticidad, ¿ok? Depende de dónde sea la lesión. Lo que pasa es que la memoria como tal, tenemos una corteza cerebral, que es el 85%, y debajo de esa corteza cerebral hay lo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico está las emociones, está la memoria, está el aprendizaje, los gustos y preferencias están en esa parte intermedia del cerebro. Ahí está la amígdala, ahí está el hipocampo, que es lo que regula las emociones y los miedos. Y entre esos está también la memoria. Entonces, cuando decimos, oye, ¿se puede reparar la memoria? Bueno, hay que entender de qué daño estamos hablando. Si hubo un balazo que te perforó aquí, hay que ver si pueden funcionar otros circuitos hasta llegar a la memoria. Si puede haber algún trauma, por ejemplo, donde no hay un daño físico, sí, por supuesto. Con hipnosis y con algunas otras técnicas, sí es posible rescatar algún recuerdo. Pero hay que tener en cuenta un aspecto bien importante, y es que tenemos varios tipos de memorias. Tenemos memorias a corto y a largo plazo, ¿no? ¿Qué hice ayer o qué hice cuando era niño? Y funcionan distinto. Pero hay un concepto súper importante, y es que la memoria es un elemento creativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo empiezo a contar una historia de cuando yo era niño, y todos los días cuento la misma historia, y al final, después de varios días, cada día le voy cambiando un poquito a la historia, al final acabo contando una historia distinta. ¿Y qué ocurre? En mi mente, esa historia nueva, que es distinta a la real, se convierte en la historia real. Es decir, de tanto estar diciendo una mentira, yo me llego a creer esa mentira y me llego a creer que fui a tal escuela y que conocí a tal persona y que era mi amigo de niño. La memoria es un ente creativo. Entonces, en esa pregunta que nos están haciendo, la respuesta es muy amplia. Depende de qué tipo de daño, depende de qué memoria estemos hablando. Normalmente sí se puede hacer algún rescate. Ahora, de algún recuerdo particular, es complejo. ¿Por qué? Porque como no entendemos realmente qué hay en la memoria, o sea, sabemos cómo funciona una memoria de un chip o de una computadora, pero hoy no sabemos realmente cómo se arman los circuitos y por qué podemos recordar imágenes, sabores, emociones, sensaciones. ¿Por qué las podemos recordar? Y está ligado muy fuerte y por eso está en el sistema límbico, está ligado muy fuerte con la parte emocional. A los amigos de Argentina que me entienden perfectamente, una impronta es un conocimiento con una emoción. Oye, niño, no te vayas a quemar, que el agua está caliente. ¡Ay, ay, ay, ay! Se quemó la mano. Bueno, a él nunca se le va a olvidar que cuando hay una olla caliente no la tocas porque te quemas. Un conocimiento con emoción. Eso te queda grabado para toda la vida. Por eso las personas que tienen pareja, nunca se te olvida tu primera vez. Tu primera vez de nada, positiva o negativa. Entonces es importante entender la naturaleza de los recuerdos y la naturaleza del daño de la persona que está preguntando esto. Gracias, maestro. Nos dice Elizabeth, ¿qué le sucede al cerebro cuando vive en estados de hipoglucemia e hiperglucemia? ¿Cuánto tiempo puede durar en el cerebro los recuerdos, sucesos tanto de forma positiva como negativa? Ok.
Dos preguntas distintas. El primero, estamos hablando de una obstrucción, ¿sí? Obstrucción del funcionamiento del cerebro. El cerebro es un órgano que ocupa más o menos el 20% del oxígeno y de la sangre del cuerpo humano, ¿ok? Es un órgano muy desgastante. Entonces, cuando tú tienes obstrucciones por cuestiones de azúcar, sí empieza a fallar el cerebro, ¿ok? La otra parte de la pregunta, ¿a cuánto duran los recuerdos? ¿Ok? Ok, fíjate muy bien, el cerebro no distingue entre pasado, presente y futuro. Para el cerebro todo es presente, pero también no le da la misma importancia a todas las cosas. Normalmente recordamos más lo malo. Si tú con tu pareja si tu pareja un día te da una florecita, ¡ah, qué padre! Pero si te peleas con ella, eso tu cerebro lo recuerda 3 o 4 veces más tiempo y con más intensidad que la florecita. Con tu jefe igual. Cuando tu jefe te regaña, eso lo recuerdas 3 o 4 veces más, con más fuerza y más tiempo que cuando tu jefe te felicita. Tú puedes viajar en avión 100 veces con la misma aerolínea. 99 veces no hubo problema. La número 100, el avión se cancelaron y te dejaron vestido de alborotado. ¿De cuál te vas a acordar tú? De la negativa. ¿Por qué? Porque el cerebro está hecho para sobrevivir. Y entonces el ayudarte a recordar lo negativo, lo que fracasó, lo que falló, la gente que abusó de ti, la gente que te dañó, es lo que hace que tu cerebro te proteja para que no lo vuelvas a hacer. Entonces, así es. Hay recuerdos negativos, hay recuerdos dañinos que duran toda la vida. Entonces, ¿cómo se puede trabajar de una forma consciente estos recuerdos? Por supuesto, con terapia, con expertos, que yo no lo soy, que yo no soy experto en esto, pero la forma en que se tratan es justamente volviendo consciente lo inconsciente. Y entonces un terapeuta lo que hace es que mediante preguntas hace que tú vayas racionalizando tu dolor y lo saques. Y de esa forma tú puedes empezar a replantear o a volver a rellenar esos huecos, quitar el recuerdo malo y poner un recuerdo bueno. O hacer que ese recuerdo ya no te afecte intencionalmente, no te afecte inconscientemente. Cuando hablamos del rencor, recordemos que el rencor es un veneno que te tomas tú pensando que le va a hacer daño a alguien más. ¿Ok? Eso es lo que ocurre con este tipo de pensamientos. A veces tu comadre te hizo algo hace 30 años, tú te sigues acordando con la misma fuerza, con la misma intensidad todos los días. Y por eso lo vuelves a sentir, porque se llama resentimiento, porque lo vuelves a sentir una y otra vez. Entonces, ¿cuánto tiempo duran? Las cosas buenas, poco. Las cosas malas, quizás toda la vida. Qué feo, ¿no? O sea, de verdad, oye, Fernando, es que no eres nada motivante. No, soy realista. Así es como funcionamos. Y cuando tú entiendes cómo funcionas, a partir de ese momento puedes empezar a cambiar. ¿Pero qué le encanta a tu cerebro? Le encanta la parte mágica, le encanta la parte fácil. Tómate la pastilla y serás feliz. Léete el libro y tendrás éxito. No, señores, así no funciona la vida. De esto no se trata. Gracias, maestro. Pues muy reflexivo y como dice usted, siempre hay que desgastar las emociones para poder ir sanando y sacar todas esos resentimientos, esos sentimientos que de alguna manera no nos permiten avanzar. Que no es fácil, ¿eh? Nada, lo que estoy diciendo es fácil, pero ese es el camino. Así es. José nos pregunta, ¿la mente te miente? Es una pregunta, es un poco ambigua. Pensemos que las creencias, que son los filtros que la mente le pone a la interpretación de las cosas, sí, te pueden mentir. ¿Por qué? Porque posiblemente hay creencias que tú formaste de niño. Y la persona que estuvo a tu lado, tu papá, tu mamá, quien te educó de niño, pudo haber cometido errores y te inculcó creencias que hoy en la vida te hacen mucho daño. Entonces, es posible, sí. La mente te miente, pero la mente es educable, la mente la puedes enseñar. Entonces, es importante a cierta edad aprender a racionalizar y cuestionar nuestras creencias, lo cual no es fácil. Por eso la religión se le enseña a los niños de pequeños, ¿no? Para que memoricen las oraciones y memoricen todo eso, y así llega el momento en que ya no cuestionan, ya no dudan. Pero es muy saludable cuestionar todo. ¿Por qué me gusta determinada persona? ¿Por qué le voy a cierto equipo? ¿Por qué me gusta ese político? Y entonces queremos encontrar las respuestas de esas creencias afuera, y no, están dentro de nosotros. La pregunta no es, ¿por qué me gustas tú? No, la pregunta es, ¿qué hay en mí que hace que me atraiga a alguien como tú? ¿Qué hay en mí que hace que me moleste esto? ¿Qué hay en mí que hace que yo le crea a un político que está diciendo este tipo de tonterías? ¿Qué hay en mí?
que hace que yo vaya por este camino. Y entonces, en la medida en que aprendemos a hacer las preguntas de esa forma, empezamos a ver que muchas de esas creencias están basadas en cuentos, en tonterías que alguien en algún momento nos dijo. Es más, el mismo ego. El ego es un cuento que alguien te dijo de ti en un momento de tu vida y tú le creíste. Y a partir de ese momento, empezaste a actuar en consecuencia para comprobar esa programación que alguien hizo consciente e inconscientemente. Como tú le dices, qué niño tan bonito, qué niño tan feo, qué niño tan tonto, qué niño tan guapo, qué niño tan esto, el niño lo escucha y de una forma inconsciente empieza a actuar en consecuencia. Y lo mismo ocurre con un colaborador en planta, con un empleado en una oficina. En la medida en que nosotros con nuestro lenguaje ayudamos a la gente inconscientemente a preparar o a mejorar su sistema neuronal, sus conexiones neuronales, sus hábitos, de una forma amable, consciente, siempre con la intención de ayudar, siempre con la perspectiva de ayudar a que la gente, y entender esto, entender que no somos racionales y que estamos limitados por nuestras emociones, pero que si lo hacemos de una forma desinteresada, con mucho cariño, es posible ayudar a la gente verdaderamente a trascender. Ese es el objetivo, por eso yo hago esto. No lo hago por vender más libros o por vender más cursos. Es una forma de mantenerme. Realmente el objetivo, mi logro en todo esto es poder crear una corriente de pensamiento en toda América Latina que haga que la gente deje de estar buscando afuera y deje de estar esperando soluciones mágicas y se ponga a pensar, a trabajar en sí mismos. Pero con ciencia, no con motivación, con ciencia. La motivación es un cerillo que se prende y se apaga en un segundo. La ciencia nos da elementos, nos da herramientas como si tuviéramos una vela. Claro, requiere un cerillo para prender la vela. El cerillo se apagó, pero la vela puede darme luz muchísimo tiempo. Entonces es importante tener motivación para empujar el carro, pero tener herramientas que sean la gasolina que haga que el carro se permanezca en movimiento. Sí, hay que hacer todo eso con, bueno, como usted mismo lo pone en su eslogan, ¿no? Transformación con ciencia. Con ciencia, exactamente. No Necesariamente con fe, es con ciencia. Sí, que eso es muy importante para ir erradicando esas falsas creencias que se vuelven en creencias limitantes y que nos vuelven, pues que hagamos esos autosabotajes de manera inconsciente, ¿no? Sí, Nos dice Pilar, ¿cómo cambiar la forma en la que mi cerebro decide por mí? ¿Cómo hago nuevas conexiones neuronales a pesar de mis mecanismos de defensa o de resistencia a experimentar en lo inseguro? Trabajar en tus pensamientos, trabajar en eso, en entender el origen de las creencias. ¿Por qué creo lo que creo, no? Mira, hace algunos años, en los 60s, y seguramente usted lo conoce, doctora, el doctor Albert Ellis publicó un libro muy importante que habla de 11 creencias limitantes, ¿sí? Y eso es el resultado de muchísimos, cientos, quizás miles de estudios, de sesiones terapéuticas, donde la gente empezaba a platicar de sus temores, de sus miedos, y él pudo identificar 11 creencias limitantes que todos tenemos en alguna medida, todos las tenemos, ¿ok? Pero de las 11 creencias hay tres fundamentales, ¿no? La primera tiene que ver con el yo, y es yo soy bueno y el mundo tiene que ser bueno conmigo. Esa es la primera. La segunda es las personas que están a mi alrededor tienen que ser buenas conmigo y si no, son malas y deberían ser castigadas fuertemente. Y la tercera dice, el mundo tendría que ser fácil para mí. Ok. Cuando entramos en profundidad en las tres, entendemos que muchos de nosotros pensamos de esta manera. Oye, ¿qué es ser bueno y qué es ser malo? Oye, tú eres una persona tan normal, tan especial como cualquier otra. Tú no eres especial en sí. Tú eres tan especial como los 7,000 millones. Cada quien tiene algo en especial. Tú no tienes por qué ser superior a los demás. Eres tan bueno o tan malo como todos. Y que la gente sea o no sea, a ver, la gente no te hace cosas a ti. La gente hace cosas que tú puedes interpretar
de una o de otra manera, pero es que no saben buenos o malos contigo y tampoco tendrían por qué ser castigados. ¿Qué significa? ¿Y quién es el juez y por qué? Y el mundo no tiene que ser fácil para ti. El mundo es como es. El mundo es como es. Va a ser fácil o difícil en la medida en que tú te prepares y te capacites para el mundo. Por eso son creencias irracionales. Porque todas las tenemos, todas las vemos así, de una u otra forma. Te lo digo de una forma muy sencilla, pero es algo súper importante. Por eso, a mí hace 10 años, amigos, yo sentí que me iba a volver loco. Entonces yo por eso empecé a aprender esto, empecé a estudiar esto, y eso me cambió la vida. En la medida que tú te tomas el cuidado y la fuerza y la dedicación de poder aprender y estudiar más ese tipo de conceptos, te ayudan a entenderte tú mismo y te ayudan a tener mucha más libertad y mucha más confianza, no motivación, sino aprender a de dónde vienen tus problemas y cómo poder corregirlos. Entonces, por eso es la importancia de la ciencia, porque no es algo que se me ocurrió a mí, no, es que hay constancia y hay experimentos científicos. Ahora, eso es lo que hay hoy. Es posible que mañana salga un certificado o algo diferente que vaya contra lo que ahora pensamos. No pasa nada. Se revisa y simplemente adaptas a lo nuevo que hay. Y cada vez tendremos mayor información. Nos falta demasiado por aprender. Es cierto, por eso también dice que es más fácil evitar las responsabilidades, afrontar las responsabilidades y las dificultades de la vida, ¿no? Preferimos correcto. Evadirlo. Mercedes nos dice, ¿las pérdidas de neuronas en el cerebro puede afectar las emociones del ser humano? ¿Es posible? Depende de qué neuronas, depende de cómo se pierdan. Sí es posible. Es posible. A ver, hablamos de capas del cerebro, pero en realidad las capas están interconectadas, pero la parte de las emociones está en el sistema límbico, esa es la parte media del cerebro. O sea, donde están las emociones, las emociones están en la memoria, está el aprendizaje, están los gustos y preferencias, los temores, todo está ahí. Entonces, sí es posible que se dañe, sí. Es posible que la gente deje de ser tolerante, como si estuviera dormida, estuviera muerta en vida. O sea, ¿es posible con algún tipo de padecimiento? Sí es posible. Y eso, por supuesto, va a afectar la forma en la que tú te comportas, por supuesto. Gracias. Gilberto nos dice, sorprendente ponencia, necesito ver la repetición. Saludos desde Oaxaca. Gracias. José de Jesús Moreno nos dice, la evolución es erradicar los miedos para superarlos y así poder avanzar a un objetivo específico o meta en concreto. Luz Plancarte nos dice, ¿cómo trabajar la fuerza de voluntad en las nuevas generaciones? Ok, esa es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de las nuevas generaciones, ¿no? Por el tema que hay ahora con el Internet. Es bien importante entender el mundo desde la perspectiva de esas nuevas generaciones. Un mundo que está acostumbrado hoy a que ellos esperen una pizza en 30 minutos, un paquete que llega al día siguiente, cuando nosotros que no somos de esa generación sabemos que la vida no funciona así. Entonces lo que tenemos que hacer es con mucha paciencia, es dándole su espacio y poco a poco irles explicando, no de golpe, irles explicando la forma en que funciona el mundo. Y la mejor forma es dejar que ellos se den cuenta y que ellos fracasen y que ellos cometan errores. Muchas veces como padres tratamos de hacerle la tarea a los hijos y queremos evitar que sufran. No, señor, déjelos que sufran, déjelos que se equivoquen y que les duela. Y con eso van a aprender. Tengo 2 hijos adolescentes y entiendo la pregunta y sé que es bien difícil. Por eso mismo lo estoy diciendo. Como usted dice, la experiencia es lo que más nos va a garantizar el que podamos evolucionar. Si no, involucionamos, ¿no? Todo lo contrario. Sí, aunque hace rato el amigo, que no era una pregunta, era un comentario. Hay que recordar que la evolución en sí, desde el punto de vista natural, tarda millones de años. Por eso platico de los 100,000 años para acá. 100,000 años para el cerebro es nada. Es nada. Entonces, tenemos un cerebro que está pasado de moda. Es que nunca habíamos evolucionado tan rápido. Nunca habíamos cambiado tan rápido. Y esos cambios van a seguir de una forma acelerada. Por eso, a las personas que quieran participar conmigo en ese tipo de pláticas o de talleres, créeme que hay un mundo impresionante porque hay demasiado trabajo que hacer para ayudar a gente en toda América Latina.
Hay demasiado trabajo que hacer ayudando a la gente a que se dé cuenta de esto. O sea, tenemos que empezar a llenar estadios y hacer sesiones de miles y miles de personas platicando de estos temas, porque es la única forma en que la gente va a despertar y va a empezar a voltear a ver a esto y va a dejar redes sociales y va a dejar muchas cuestiones que te dan una recompensa inmediata, con poco esfuerzo, donde te demuestran una vida irreal, una vida falsa, que en el fondo lo que provoca es ansiedad, sufrimiento y depresión. Hoy está comprobado que la gente que pasa más tiempo en redes sociales, Facebook, Instagram, es gente que tiene más depresión. Porque lo que están viendo es una vida irreal, es una vida incompleta. La gente solamente publicamos la parte bonita de nuestra vida. Y entonces tu cerebro cree que tu vida es la peor de todos. Porque tú no te vas cada año de viaje a tal lugar, porque no tienes este carro, porque no tienes esta familia. No, señor. Todas las personas que tú veas, todas las personas que estás, a mí, a todos los que escuchas, todos tenemos en este momento algo que nos está doliendo, alguna cuestión de salud, de insatisfacción económica, de relaciones, algo, todos tenemos alguna cosita en nuestra mente, algún tema que tenemos que trabajar, todos. Y es una parte normal del cerebro, de la mente y cerebro, estar buscando cuestiones en las cuales enfocarse. Por eso es la importancia de tener un logro, porque un logro es lo que pone una distancia entre tu muerte y tú. El que tú tengas un logro de algo que yo quiero alcanzar y que tengo que trabajar y que tengo que esforzarme, es lo que te aleja mentalmente, te aleja de la muerte. Si no tienes un logro, tu vida es como un corcho que va flotando en la corriente. Tu vida va sin rumbo y cada día se convierte en una cosa más y vives el mismo día 30, 40, 50 años. No estás creciendo. Esa es la importancia tan grande de tener un logro en tu vida. Gracias, maestro. Dice Luis Francisco, gracias por la charla, fortalece nuestro pensamiento. Es un enorme proceso que trae una gran recompensa. Cristina dice, ¿cómo empezar a ver la vida desde otro punto? Queriendo hacerlo y cuestionándote todo. Otra vez, cuestiona tus creencias. ¿Dónde estás hoy? ¿Con quién estás hoy? ¿Por qué estás hoy? Puede ser que la respuesta sea algo muy satisfactorio o algo muy depresivo. No importa. La gran mayoría de la gente nunca nos hacemos esa pregunta. Nunca nos hacemos esa pregunta. ¿Verdaderamente estoy donde quiero estar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí con esta persona, en esta vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué puedo hacer para cambiar? Y entonces, a partir de ahí, empieza uno a darse cuenta qué es lo que verdaderamente quiere y sobre todo, cuáles son los pasos que tienes que seguir. ¿Dónde tienes que prepararte? Muchas veces en las parejas, la mujer no toma el paso de alejarse de la relación por el temor a cómo mantenerse o cómo mantener a los hijos. Perfecto. Hay que empezar a prepararse para eso. Y en la medida que tú te preparas, vas a tener más valor para poder tomar esa decisión. Pero de nuevo, lo más importante es empezar con hacerte esa pregunta. Gracias. Recuerden que pueden hacer uso de la palabra, no nada más escribir. Por ejemplo, aquí el licenciado Carlos Ávila, pues debería de hacer uso de la palabra. Pero bueno, dice, excelente exposición. Si el cerebro humano se ha mantenido estable durante miles de años, lo que se ha desarrollado es el conocimiento. No, la civilización es lo que avanzó. O sea, no solamente es el conocimiento, también es las construcciones, también son las máquinas, la tecnología, son muchas cuestiones. O sea, el conocimiento es una parte. Lo importante es cómo ese conocimiento lo hemos vuelto algo tangible, que nos podemos poner, quitar, usar, viajar. Que el cerebro no está acostumbrado a eso. Se acostumbrará en algún momento. Gracias, le mandan saludos desde Panamá. De hecho, voy a estar un buen tiempo en Panamá. Creo que en un mes más voy a estar cerca de mes y medio viviendo en Panamá. Tenemos ahí un tema. Vamos a estar en Panamá, tenemos que estar un tiempo en Ecuador, en Perú. Y por supuesto, sí, en México por lo pronto. Quizás Guatemala también estemos por allá pronto. Pues ahí que aprovechen las personas que están en Panamá, que hay muchos y están haciendo un trabajo también muy arduo sobre todo este tipo de conversatorios, de pláticas que fortalezcan a la ciudadanía en general. Pues eso es importante, síganme en las redes porque ahí de repente estoy publicando dónde estoy y si hay algún evento en tu ciudad,
para que por favor me acompañes y digas que estuviste en esta charla, o escríbame directamente aquí en las redes sociales. Hay muchísimo contenido. Todos los días estamos publicando contenido exclusivamente de este tema. Gracias. Elsa Franco dice, para cambiar un pensamiento limitante, ¿qué tiempo tengo que ejercitar mis pensamientos para cambiar? Depende muchísimo de cuál sea el pensamiento limitante. Muchísimo. Es muy variable. Pueden ser a veces unas horas o a veces semanas completas. Depende de qué tan arraigado está, depende de qué tanto lo creas tú. Okay. Si es una tontería, ay, es que me veo más con un sombrero negro que con un cerebro azul, eso no importa, eso en un momento, ¿no? Oye, es que estoy muy gorda o estoy muy... Eso, dependiendo de cada situación y de cada persona, es muy, muy variable. Si quiere, doctora, démosle paso a un par de preguntas más, y ya para terminar. Sí, pues es que hay 13 mensajes todavía, maestro. Usted escoja las mejorcitas y vámonos. A ver, dice, ¿qué daños ocasiona en el cerebro cuando se tiene ansiedad y depresión? Ok, es importante. Primero entender la diferencia, ¿no? Entre una y otra. Bueno, primero pensemos que es el estrés. El estrés es un mecanismo, es un sistema que nos permite luchar, que nos permite enfrentarnos a los depredadores. ¿Ok? Y el estrés genera una hormona que se llama la hormona del cortisol. Y esa hormona nos permite aprender a poder luchar, ¿no? Como mencionamos hace un rato, el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Para el cerebro todo es real y no distingue entre miedo y susto. Para el cerebro es igual. Entonces, cuando tú el estrés lo mantienes mucho en el tiempo, se convierte en una depresión y a la larga puedes llegar a desarrollar una ansiedad. ¿Cuál es la ansiedad? La ansiedad es algo que te hace prever que en el futuro vas a tener un problema y que no vas a ser capaz de poder luchar contra eso. Esa es la ansiedad. Entonces, estamos hablando de diferentes niveles de daño, pero todo está en una emoción, todo está en una creencia. ¿Ok? ¿Cuál es el punto aquí importante? Que como platicábamos de los sistemas en el cuerpo que se prepara para luchar, pues efectivamente cuando tienes una amenaza, yo platicaba que el cuerpo quita la sangre del cerebro. Imagínate que te persigue un tigre. Entonces, oye, pues con el tigre no voy a poder reflexionar ni dialogar, ¿verdad? Ni negociar. Entonces, digamos que para el cerebro no necesitas tanta sangre y te quita parte de la sangre. Por eso tampoco puedes hablar bien y no puedes pensar bien cuando alguien grita fuego y sale corriendo o cuando te amenazan con una pistola. O sea, te limitas la forma en que te puedes comunicar. Ok, ¿de dónde más toma sangre el cuerpo? Pues ya lo platicamos. Vas corriendo porque te persigue el tigre y de repente ves al lado una deliciosa pizza de pepperoni o una piña. Por Dios, si te paras a comerte la piña, te come el tigre. Entonces tampoco requieres tener sangre en el estómago. También te la quita. Y por último, ¿dónde más te quita sangre? Ya lo comenté. Pues aunque tengas malos pensamientos y estés pensando en tu pareja, pues no va a haber oportunidad porque te puede comer el tigre. Entonces también te quita del aparato reproductor. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Cuando estamos manteniendo esto a lo largo del tiempo, estas sensaciones de estrés, depresión y ansiedad, lo que ocasiona es que nos empezamos a enfermar, ¿sí? Y entonces en el cerebro nos empieza a dar migraña y dolores de cabeza. Nos empieza a dar colitis, gastritis, todo lo que es el tracto digestivo. Y los hombres, principalmente los hombres, empiezan a tener problemas de erección porque pensemos que la reproducción, desde el punto de vista masculino, acaba siendo de una bolsa que se llena de sangre. Y entonces, como no hay sangre porque está ocupada en tus músculos para una amenaza que nunca va a ocurrir, entonces es cuando empezamos a tener problemas en los sistemas. Entonces, nos empezamos a enfermar y empieza a afectar nuestra vida. Igual el cerebro, igual el cuerpo empieza a tomar, digamos que empieza a optimizar. Entonces, cualquier cuestión que no sea de la primera necesidad, pues de ahí quita recursos. Entonces, oye, pues el cabello no es tan importante. Empezamos a perder el pelo, nos empiezan a salir manchas, nos empiezan a salir arrugas, cuestiones de la celulitis, claro, porque tu cerebro empieza a tomar recursos de donde no está viendo que lo requiera y lo pone donde sí lo requiera. Pero hay algo mucho más allá. Y es que en las mismas cuestiones celulares tenemos unos mecanismos. Las celulares, acuérdense que el ADN son como si fueran unas mangueritas. Esas mangueritas en las esquinas tienen algo como se llaman los telómeros.
Los telómeros es como si fuera un forro que tiene las conexiones del ADN. Y entonces, la telomerasa es una sustancia que te ayuda a proteger los telómeros, que te ayuda a que los cables estén bien cubiertos, ¿ok? En la medida en que tú tienes esa ansiedad, empieza a fallar la segregación de la telomerasa y entonces empiezan a fallar los telómeros y entonces empiezan a descomponerse nuestras conexiones de ADN, por lo tanto las células empiezan a enfermarse y empieza a afectar nuestro sistema inmunológico y nos empezamos a enfermar, ¿ok? Todo eso es lo que ocurre. Ahora, oye Fernando, y entonces si yo pienso positivamente, con eso ya no me enfermo. Si yo tengo cáncer, una cuestión así, y yo me pongo a mentalizarme y a pensar positivamente, ¿con eso me curo? No. Y lo digo de esta forma porque hay una buena cantidad de charlatanes que te quieren vender esa magia del pensamiento positivo. Esas son tonterías. Tenemos que recordar que hay aspectos genéticos, que hay virus, que hay bacterias, que hay gérmenes, que eso hace que nos enfermemos, ¿ok? Una cosa es que al evitar tener estas depresiones, esos estrés, eso hace que tu sistema inmunológico se mantenga más fuerte, pero no por eso vamos a decir que nunca me voy a enfermar y que si tengo una enfermedad como el cáncer o como el Parkinson o algo así, pensando positivamente, me voy a curar. Ojo, cuidado, hay demasiado charlatán infeliz que te vende recetas mágicas. Y hay muchísimas, estamos llenos de mucha basura en el internet, muchísima basura, ¿sí? No voy a entrar en detalles porque puede haber fans aquí de otros, pero de verdad, todas esas cosas mágicas de que si tus generaciones anteriores y que si las bioemociones y todas esas cuestiones, por Dios, no tienen ningún fundamento científico. Ninguno. Gracias, maestro. Bueno, para cerrar, voy a leer la siguiente pregunta. Bueno, planteamiento del doctor Rogelio Silva. Dice, muy buena tarde, excelente ponencia. Soy doctor en Derecho Penal y también policía preventivo y también de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. ¿Por qué los policías son tan reacios a hacer actos de corrupción? Quiero encontrar una manera de cambiarles esas ideas. No se entregan al 100% en su trabajo o profesión, pero muchos tienen que ver con los malos mandos que tenemos y el miedo que provocan hace que sigan fomentando los vicios. ¿Usted qué aconseja? Atentamente, Rogelio Silva. Rogelio, esa es una pregunta compleja. Si quieres, búscame por aparte y te puedo dar mi punto de vista. Pero efectivamente eso hay que trabajarlo de arriba hacia abajo y se trabaja en dos formas, ¿sí? Mira, una cuestión es lo que se llama el inconsciente colectivo, ¿ok? Cada una de las personas tenemos un pensamiento inconsciente, ya lo platicamos. Pero esas personas cuando se juntan empiezan a crear un inconsciente colectivo. Y es como la cultura hace que ese grupo piense y se relacione. De una forma inconsciente. Cuando tú eres nuevo, de repente vas a chocar con algunas cosas. Conforme vas viviendo y vas pasando tiempo con ese grupo, poco a poco te empiezas a mimetizar y te empiezas a volver parte de ese grupo. O te echan o te conviertes en parte del grupo, ¿no? Y así funciona prácticamente en todo. Entonces, se ataca de dos formas. Número uno, se ataca, obviamente, trabajando en esa parte inconsciente, trabajando de arriba abajo y de abajo hacia arriba, cambiando la conciencia, ¿no? Y es un aspecto que toma tiempo y además toma voluntad de la gente. Se tiene que querer hacer. Pero la segunda tiene que ver con cambiar la parte dura y cambiar los procesos. Entonces, establecer verdaderamente mecanismos que empiecen a medir y evitar esto. Lo que me ha tocado a mí ver, sobre todo en temas de gobierno, es que, por ejemplo, la tecnología te ayuda muchísimo a evitar corrupción, pero los mismos mandos de diferentes departamentos lo que hacen es evitar la tecnología. Oye, si por ejemplo, no hablemos de policía, vamos a sacar credenciales para todos los choferes. Alternativa 1, que hayan ventanillas donde vaya la gente y ahí te certifiquen la credencial, la licencia del chofer. 2, que lo hagan por internet. ¿Qué quiere hacer la Secretaría de Tránsito? Pongamos ventanillas. ¿Por qué? Porque de esa forma puede haber moches y puede haber ahí un soborno. Es mucho más eficiente hacerlo por internet para todos, pero eso quitaría la parte de la corrupción. Por eso es importante entender eso. Cuando vemos que la tecnología no avanza o avanza en ciertas cuestiones y no en otras, es porque hay alguien que le conviene que no avance. Entonces, la forma verdadera es trabajar de la parte cultural, pero también trabajando en cambiar los procesos, cambiar la forma en que se mide y en que se premia o se castiga cuando alguien los viola. Es una situación compleja, con gusto la podemos platicar, aparte.
Gracias, maestro. Bueno, aquí ya le están dando la bienvenida el comisionado de Samuel Zambrano de Panamá. Le dice que bienvenido a Solo Patrio. Por ahí ya lo esperan. Y bueno, pues yo creo que no queda más que agradecerle, maestro, toda esta amplia gama de conocimientos que el día de hoy nos brindó. Le dan las gracias. Pónganse de acuerdo con él, el doctor Rogelio Silva, a través de las redes sociales del maestro, para que puedan ahondar un poquito más en esta temática que le preocupa a usted. No me resta más que darle las gracias a usted por este conocimiento que nos dio y a todos los que estuvieron presentes el día de hoy con nosotros para escuchar esta experiencia y conocimiento que nos trae otra perspectiva, otra visión de lo que son las neurociencias, de lo que es el cerebro, cómo se maneja, cómo lo debemos entender y sobre todo cómo debemos aprender a caminar al lado del cerebro, ni adelante ni atrás, sino irnos amalgamando en este nuevo sistema de conocimiento para que podamos no solamente poder salir adelante, dejar de autoboicotearnos, tratar de evitar tanta contaminación ambiental sobre lo que es la interpretación, la intención y la implementación de lo que vamos a hacer nosotros. Matilde, si le parece, ¿por qué no nos tomamos una foto todo el grupo? Ah, sí. Por favor, todos prendan su cámara. Prendan su Los cámara, guapos y también los feos. Aquí no vamos a discriminar a nadie. Uy, Prendan todos su cámara, por favor, para tomarnos la foto. No sé, Matilde, ¿la quiere tomar usted o la tomo yo? Todos. Sandra, no se esconda. Janet, no se esconda. Graciela, Felipe, iPad de José. Todos. Aquí está el Póngase. Lulú. Guapos y feos, no importa. Aquí no nos vamos a burlar de nadie. Dale, Alberto. Valeria, Graciela, Felipe López, el iPad de José, Manuel Solórzano. Graciela. Darío, ya se puso Darío. Felipe. Aquí de Elsa. Ya estamos aquí, muchos. Va. Ya está la bandera de Panamá aquí con el comisionado Zambrano. Bien, listo. Si quiere, la tomo yo. Adelante, maestro. Yo se las paso para publicarla aquí en la red social y de verdad gracias a todos por su tiempo. Listo. A ver, vamos a ver. Va, listo. 1, 2, 3, ya. Otra, 1, 2, 3, ya. Rápido. Listo. Se las comparto en un momento. Claro que sí, maestro. Muchas gracias a todos por su espera. Qué bueno que mostraron su rostro y que los tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todos los que día a día nos acompañan en esos conversatorios. Gracias al Colegio Universitario Ávila de Costa Rica. Licenciado, no sé si quiera darle unas palabras a nuestro ponente. Permítame un segundito. Ya está. Bueno, en lo que... Gracias. Pero doctora Matilde, es que usted me regaña ante la audiencia, de que porque yo no hago las preguntas directamente. Y figúrese que estaba bloqueado el teléfono, el micrófono. Bueno. No lo regañé, maestro. No, perfecto, maestro Fernando Ralero, yo desde que se planteó el tema suyo, dije este tema va a estar extraordinario, porque hay muchas cosas, como usted las explicó, ¿verdad? Esa evolución del cerebro a través de todos estos tiempos, pues entonces uno como que se ordena desde el punto de vista de ideas un poco mejor, ¿verdad? Y puede entender muchas cosas que uno realiza o ha realizado o quiere realizar. De tal manera que extraordinario, un abrazo aquí desde Costa Rica, de parte del Colegio Universitario Ávila por su magnífica exposición. Y un abrazo a toda la audiencia de que nos está acompañando el día de hoy, que viene desde, digo yo, toda la Latinoamérica, para no decir países y que alguien se nos quede por atrás, pero siempre una audiencia bastante importante en estos temas tan necesarios en este momento en que el conocimiento se puede llevar a muchas partes del mundo con un solo clic, ¿verdad? Así que felicitaciones, maestro Fernando, y ojalá que lo podamos tener en otras oportunidades. Gracias. Encantado. Está muteada, Matilde.
Ah, qué caray, ya me muteé yo solita. Le digo que también ahí que lo inviten a Costa Rica, con todo gusto va. Claro. Claro, claro que sí, será Ahí bienvenido. viví un tiempo ahí en Costa Rica, ahí en Escazú. Escazú, yo vivo en Escazú, imagínate. Pues ahí estuve yo un tiempo también. Bueno, perfecto. Bueno, pues ya pronto regresará, y aquí ya con el comisionado Manuel Samuel Zambrano, perdón, también ahí estarán dando una vuelta en Panamá. ¿Verdad, comisionado? Claro, acá a la orden, hombre, acá le esperamos. Estamos cerquita del Aeropuerto Internacional de Tocumen, así que avísenos el itinerario de vuelo para estar a la orden. Voy a estar viviendo, voy a estar 5 semanas en Panamá, entonces habrá tiempo de platicar. Excelente, bienvenido. Gracias. También aquí está otro panameño, el maestro Darío Cerrut. Bueno, pues aquí Panamá lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? Bueno, pues. Por supuesto que sí, maestra Matilde, exactamente. Esperemos pues tener la oportunidad de conocerlo personalmente. Sí. Disculpe que estaba ahí, lo que pasa es que venía manejando, ya que el inicio de la ponencia fue precisamente cuando salgo yo de mi oficina, así que estaba ahí entre que escuchaba y a veces se me cortaba la línea, pero ahí estábamos en contacto. Muy buena, y me gustó mucho la parte esa que usted mencionó de que cuando que nosotros, porque es verdad algo que siempre se ha escuchado y por años, que cuando una persona dice que no, hombre, sí, que yo tuve un logro grande, que ya mi hijo es doctor, por decir un ejemplo, y las personas felicitan a la persona, ¿verdad? Como si el logro hubiera sido de él, pero es verdad lo que usted dice, el logro fue del hijo de él. y la gente se felicita al papá, pero porque el hijo es doctor, ¿verdad? Cuando hay que también buscar esos éxitos personales, y es cierto, es verdad, y eso yo lo he visto en muchos lugares que ocurre, se toma pues de esa manera. Muy buena la ponencia, maestro Fernando. Saludos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a nombre del Instituto de Integración y Desarrollo del Colegio Universitario Ávila de Costa Rica, así como de SEMPRO de Perú, el World Humanitarian System de Italia, Impronta Forense de Argentina y Fundación Vida Mujer de Panamá. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Le agradecemos enormemente, maestro Ralero, que nos haya otorgado su tiempo y espacio para esta exposición. Sabemos que sus caminos son otros, pero sin embargo tuvo a bien obsequiarnos esta conferencia. Le agradecemos enormemente su apoyo y ojalá se sigan replicando este tipo de conferencias, como lo dice el maestro. Hay que sembrar más para cosechar un espacio todavía mejor. Y sobre todo también síganlo en las redes sociales a todas estas instituciones para que sepan de ellos, qué es lo que realmente están haciendo, lean los libros que les recomiendan, los que ellos mismos han escrito, las diferentes actividades que realizan en estas instituciones y los ponentes. Es muy, muy importante y sobre todo ahí se van a dar cuenta de las personas que se dedican a la investigación de verdad, no a ser charlatanes como bien lo mencionaba el maestro Fernando Ralero. Y bueno, ojalá haya sido de su agrado y sobre todo de su aprendizaje. Les agradecemos enormemente a nombre de todos y cada uno de los que hacemos viable este tipo de conversatorios. Muchas gracias, maestro Fernando Ralero. Un enorme placer haberlo conocido y saber de usted y de sus conocimientos. Gracias a todos, licenciado Ávila, muchas gracias, comisionado Samuel Zambrano, maestro Darío Cerrut, perdón. Adiós. Nos vemos a todos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, saludos Darío. Saludos, Suerte. profesor. Gracias por tan excelente